Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera clase con Ezequiel Arbusti. Hoy vamos a hablar de crecimiento orgánico de audiencia a través de distribución de contenidos digitales exitosa. Nuestro invitado junto con Ezequiel, no sé si estás por ahí, es Sí, buen Isaid día. Mera, Hola Inés, ¿cómo director de... estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy va? bien, muy bien. Bueno, ya tenemos un montón de gente conectada. Estaba un poquito haciendo la introducción. Antes de darte la palabra, quiero agradecer nuevamente a Julieta Llama y a Franco Picato del Facebook Journalist Project, que gracias a ellos estamos pudiendo, con el apoyo de ellos, armar este programa. Muchas gracias obviamente a vos, Ezequiel, también a la gente de Guanifra, a Rodrigo Bonilla, a Daniela Bermúdez también, que nos ayudó para que esto fuera posible, y por supuesto a Clara y a Andrés de ADEPA. Ezequiel, bueno, la vez pasada no sé, habían quedado preguntas. Le quiero recordar a todos los que están conectados que pueden hacer sus preguntas a través del Q&A o del chat, y nosotros vamos a transmitírselas a Ezequiel. Y bueno, ¿querés, Ezequiel, vos hablar un poquito de qué vamos a hablar en esta clase? De Dale, las tácticas concretas para sacarle el mayor provecho. dale, Te perfecto. dejo, y estoy acá, vos cualquier cosa me vas avisando y yo te voy leyendo también las Va, preguntas que van apareciendo, ¿te parece? perfecto, perfecto. Muchísimas Bueno, gracias. no, a ustedes, bueno, antes que nada, buenos días a toda nuestra audiencia. Agradecerle una vez más a la gente de ADEPA que nos ha invitado tan amablemente, también a la gente de Facebook Journalism Project, que nos da la oportunidad de poder trabajar en este ciclo. Como ustedes saben, es nuestra tercera charla, ¿sí? Hemos empezado hace un par de semanas con monetización, luego con estrategia de negocios, y hoy un poco nos toca una de las partes que a mí más me gusta, que tiene que ver con la distribución eficiente de contenidos digitales, ¿no? Cómo optimizar cada uno de nuestros contenidos para el canal de distribución adecuado, y cómo poder sacar el máximo provecho. Y en el día de hoy le pedí que me acompañara, y él muy gentilmente accedió, a Isaid Mera. Isaid es director editorial digital del Financiero. El Financiero, para quienes no lo conocen tanto, digamos, particularmente en Sudamérica, es el quinto periódico digital aquí de México, y tiene una alianza estratégica con Bloomberg que, bueno, hace que tanto en todas sus plataformas, en tele, en impreso y en digital, sea un referente, no solamente de periodismo de negocios, sino también de periodismo a nivel general, ¿no? Y bueno, nada, estoy muy contento que Isaid hoy nos acompañe. Hola Isa, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todas, a todos. Pues muchas gracias por invitarme y espero que podamos ser de utilidad esta mañana. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, un poco la dinámica que vamos a llevar adelante el día de hoy es: vamos a ir, tanto Isaid como yo, hablando y contándoles algunas ideas que tenemos y que nos gusta compartir con ustedes, y luego siempre preferimos, para hacer esto más dinámico, interactivo, y que, insisto, que a ustedes les sea de utilidad. Acá la idea es que ustedes las propuestas que nosotros les hagamos, las ideas que conversemos, las puedan aplicar en sus redacciones, en sus medios, a partir del día de hoy, ¿no? Entonces, eso es un poco el principio que rige estas clases, y esa es nuestra invitación. Así que a medida que vamos desarrollando los distintos materiales que hemos preparado hoy, ustedes nos pueden ir haciendo llegar las preguntas a través del chat, que ahí Inés nos está ayudando a compartir. Y bueno, y sobre eso, cada determinado periodo de tiempo, determinada cantidad de slides, vamos respondiendo a las preguntas y vamos conversando. La idea es que esto sea una charla, que no sea un monólogo ni de Isaid ni mío, y que, insisto, pueda ser de mucha
mucha utilidad para ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces. Primero que nada, les vamos a compartir un poco cómo tenemos estructurado el contenido de hoy. Vamos a la siguiente, por favor. Hoy, bueno, vamos a hablar de las plataformas de distribución, cómo aprovechar cada una de ellas. Vamos a hablar también de posicionamiento SEO, de cómo lograr un crecimiento orgánico a través de búsquedas. Y Said nos va a contar también cómo ha hecho del financiero hoy el quinto medio digital de México, según el reporte de Comscore del mes de junio. Y vamos a hablar de Facebook, ¿no? Y de todas las estrategias que hay que llevar adelante y todas las acciones que hay que llevar adelante para lograr buenos resultados en la plataforma social. Así que vamos a comenzar. Una más, por favor. Bueno, yo me presento una vez más. Yo soy Ezequiel Arbusti. Vivo aquí en la Ciudad de México desde hace casi 4 años. Trabajo aquí hace 6 y me desempeño como consultor de WANIFRA, que es la Asociación Mundial de Editores de Noticias, como consultor para toda Latinoamérica, y también trabajo en distintos proyectos digitales de bastante envergadura, gracias a Dios, en toda la región. Y hoy nos acompaña Isaid Mera, que tiene ya más de 10 años de experiencia como periodista en varias plataformas, y bueno, desde octubre del año 2019 es director de contenido digital del Financiero, que bueno, justamente es uno de los sitios más relevantes y de mayor crecimiento en México. Bueno, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con plataformas de distribución. Vamos a la siguiente, por favor, Dani. Entonces, me pareció interesante comenzar a compartir con ustedes cuál es la cadena de creación de valor o la cadena de valor del contenido, digamos, ¿no? Y aquí también uno puede identificar dónde está bien, dónde hay oportunidades de mejora en cada uno de estos eslabones, ¿no? Yo identifico 3 o 4 etapas. La verdad es que algunas pueden estar superpuestas o no, dependiendo el medio, dependiendo el tipo de medio que tengamos. No es lo mismo un medio de investigación que un sitio que se dedica más al repost o que hace bajadas de medios en inglés, o a uno que tiene reporteros en calle, digamos, ¿no? Pero las etapas que identificamos en esta cadena de creación de valor en cuanto a contenido tienen que ver con la primera, con generación y con creación de contenido, ¿sí? Luego con la curación de ese contenido y luego con la distribución, ¿no? Creo que las 3 son igualmente importantes, pero creo que es fundamental poder identificar, como decimos siempre, dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades en cada una de estas etapas, ¿no? Es decir, hay equipos que trabajan muy bien en lo que tiene que ver con generación, y luego cuando pasan a la etapa de distribución, no digo que se produce una falla, pero de alguna manera todo lo bueno que se logra en la creación de material original no logra ser distribuido eficazmente. Es decir, es como que hay que armar como si fuera una pareja, un match entre el contenido que estoy creando y el canal de distribución que estoy seleccionando para dicho contenido. Si nosotros somos vamos a poner algunos ejemplos sin dar nombres, más bien conceptuales, ¿no? Si nosotros somos un medio que se dedica a la investigación, por poner un ejemplo, tengo que ver cuáles son los canales actuales de distribución disponibles, de acuerdo a la tecnología que tenga disponible, que me van a permitir llegar a la mayor cantidad de personas. Ustedes saben que hay
hay un gran debate en toda la industria respecto a medios generalistas, medios de nicho, audiencias calificadas, menos calificadas, etc. Mi opinión personal, y esto es justamente estrictamente personal, es que cada uno de nosotros trabaja para ser vistos por la mayor, vistos, escuchados, leídos por la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, creo que, digamos, y en ese sentido, la cuantificación de la audiencia es algo fundamental. Entonces, es súper importante poder hacer este match entre el contenido que estamos escribiendo y el canal de distribución que estamos seleccionando. Hoy, digo, no quiero spoilear mi propia presentación, pero la verdad es que hay, quizás como nunca antes, enorme cantidad de canales de distribución que nos pueden ayudar a la mayor cantidad de audiencia posible. El punto es encontrar esas sociedades, digamos, ¿no? esas parejas. Digamos, ya sea audio, ya sea texto, ya sea video, lo que estamos creando, me parece que es muy importante poder tener una estrategia de distribución que acompañe a nuestra creación, tanto en volumen como en calidad, ¿no? Entonces, creo que es relevante tener esto claro. Algunos ejemplos. Si yo, insisto, me dedicara a la investigación, tendría que buscar cuáles son los medios de distribución que pudieran llegar a generar mi mayor capilaridad. Ejemplo, no sé, plataformas sociales. ¿Qué plataformas sociales? ¿Cómo voy a distribuir mi contenido en una plataforma social, por ejemplo, como Facebook? Lo voy a hacer a través de grupos abiertos, a través de grupos cerrados. Ese contenido que estoy generando, por ejemplo, de investigación, va a tener algún tipo de bajada editorial, por llamarlo de alguna manera, que permita que Google lo destaque en alguna de sus plataformas. Supongamos dos de las más conocidas, como pudieran ser Google Search o Google Discover o el propio Google News. Digo, ¿qué condiciones tiene que reunir mi material para poder ser distribuido en dichas plataformas? Otro canal de distribución que ustedes saben que es muy usado actualmente tiene que ver con todo lo que son notificaciones. Es decir, bueno, ok, ese contenido va a tener la bajada adecuada para que yo pueda enviar una notificación, un newsletter o algún tipo de call to action inmediato a mi audiencia para que me pudiera responder. Bueno, creo que todos esos elementos son los que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy, ¿no? Es decir, cómo adapto y cómo pienso el material al momento de crearlo para que sea visto y distribuido a la mayor cantidad de gente posible. Creo que el mismo empeño que ponemos en la creación de contenido es el que tenemos que poner en el mismo momento que lo estamos creando en cómo lo voy a distribuir. A veces quedan piezas de contenido, insisto, imagen, texto o audio, o video, perdón, muy valiosas, de alguna manera, no en el olvido, pero quedan, digamos, archivadas porque no son distribuidas en los canales adecuados. Vamos a la siguiente, por favor. Y acá puse algunos ejemplos de canales de distribución, ¿no? Yo sé que hay, sobre todo en algunos particularmente, probablemente en aquellos que tengan que ver con Facebook y con Google, hay muchas teorías respecto de cómo entrar en esos canales, no cómo entrar, por el solo hecho de la conexión, sino más bien por el hecho de cómo tener mucha exposición en esos canales. La verdad es que un poco el propósito de esta charla no es tanto eso, seguramente algunas cosas diremos, pero básicamente la idea es justamente sincronizar creación y generación de calidad con distribución también de calidad. El mismo empeño en la generación
en la calidad. Y algo que yo he repetido hasta el cansancio en estas 3 charlas, tiene que ver con ese triángulo que yo llamo, en lo que tiene que ver con tecnología, con editorial y con el top management de la compañía. Creo que tan importante como la estrategia de monetización, de la cual hemos hablado la semana pasada, es la estrategia de distribución. Y esa estrategia de distribución tiene que estar definida y consensuada por estos 3 actores principales dentro de las organizaciones periodísticas, y de alguna manera ser evaluados y monitoreados los resultados que vamos obteniendo con una frecuencia, yo recomiendo que semanal, digamos, ¿no? Nosotros, cada uno debe tener métricas de audiencia en diferentes plataformas, Google Analytics, Facebook Insights, CrowdAngle, etcétera, Chartbit, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que cada vez hay más herramientas de medición y que todos y cada uno de nosotros estamos mirando cada vez más dashboards, pero creo, insisto, tan importante como la estrategia de monetización es establecer la estrategia de distribución y monitorearla, ¿no? Y nosotros, a veces, por más que no tengamos un lugar tan elevado en la organización o de top management, tenemos que, de alguna manera, ser evangelizadores de este monitoreo de la estrategia de distribución. Porque al final del día, insisto, hace nuevamente a la viabilidad del proyecto periodístico para el que cada uno de nosotros trabajamos, digamos, ¿no? Ya sea de un lugar interno o de un lugar externo. Trajimos aquí algunos canales. Siempre las elecciones son arbitrarias, seguramente hay muchos más, pero bueno, digamos, estos nos parecieron que eran los más relevantes, por lo menos para ser los más ilustrativos posibles. Google Discover, Google Search, digamos, ustedes saben que la exposición en estas 2 plataformas es como muy importante, y el propio Google News. Habrá medios más noticiosos en donde Google News es muy relevante, habrá otros medios que no son tan de noticias en donde Google News es menos relevante, pero Discovery y Search son dos caballitos de batalla muy importantes a la hora de construcción de audiencia y a la hora de distribución de contenido. Obviamente no hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas para garantizar la exposición en estas plataformas, en ninguna de ellas, ¿ok? Seguramente algunas sean más lineales, otras menos lineales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un algoritmo es menos lineal, pero creo yo que son dos herramientas muy valiosas a la hora de construir nuestra audiencia y montar nuestra estrategia de distribución. ¿Qué les puedo decir de Discover que ustedes no hayan leído ya en foros, en webinars y demás? Llevamos casi 16, 17 medios de pandemia, y aseguro que cada uno de ustedes debe haber escuchado, leído a múltiples profesionales de la industria hablando sobre las teorías de Discover, los cambios de algoritmo y demás. Yo lo único que les puedo decir, no voy a emitir un juicio de valor, que tiene que ocupar un lugar relevante en su estrategia de distribución. Si ustedes no aparecen en Discover, y voy a dar un pasito hacia atrás, ¿qué es Discover? Porque no todos nuestros asistentes del día de hoy tienen por qué saber lo que es Discover. Discover son esas tarjetas, esas cards que aparecen particularmente en los celulares, en los teléfonos Android, que utilizan el sistema operativo Android, en la región, y además en la región Android tiene un 85% de penetración. Sabemos que en Estados Unidos y en mercados más desarrollados eso no es tan así. Entonces, cuando ustedes abren un browser, automáticamente atrás de sus 6 iconos de sus portales preferidos o de sus sitios preferidos, aparecen esas tarjetas de Discover, y la verdad es que hoy explican muchísimo del tráfico de los medios más grandes de la región. Les diría que digamos, no que tengo que hacer, sino es fundamental que nosotros aparezcamos en Discover, y esto lo podemos chequear empíricamente, ¿ok? Haciendo un muestreo en nuestra propia redacción, que cada uno de los que tenga Android, bueno, también Discover está presente en iPhone, aunque de manera menos masiva, pero que cada uno de ustedes pueda ver
cuáles son las tarjetas de Discover que les parece, si le aparece del medio de ustedes, si le aparece de la competencia, obviamente hay todo un tema de cookies y demás. No quiero profundizar en eso, pero sí es importante que ustedes tomen conciencia de la importancia de Discover. Y sobre todo, si están logrando abrir o no, ¿no? El hecho de que estén logrando abrir o no tiene que ver con esta multiplicidad de factores que yo he mencionado muchas veces, particularmente editorial y tecnología, ¿no? ¿Es la plataforma tecnológica que nosotros usamos capaz de abrir en Discover? ¿Es nuestro timing editorial, la selección de nuestras imágenes, la coherencia de nuestros títulos, la que también impacta para abrir en Discover? Sí, definitivamente. Entonces, es un conjunto de factores que de alguna manera nos hace que sea posible abrir en Discover o no. Fundamental para nuestra estrategia de crecimiento de audiencia. Fundamental. ¿Podemos vivir solamente de Discover? En mi opinión personal, no. Creo que tenemos que hacer un mix y un balance de tráfico y de distribución que nos permita ser sustentables, porque a veces hay cambios de algoritmo, hay situaciones, está la competencia, hay muchas cuestiones que intervienen para ver si nosotros podemos tener una exposición, que en general la exposición en Discover se mide en impresiones. Es el search, es la búsqueda orgánica, la caja de búsqueda de Google. Preferidos en el sentido de que es una fuente de tráfico un poquitito más predecible, por llamarlo de alguna manera, dentro de la incertidumbre que nos rodea actualmente a todos nosotros, pero de alguna manera poder hacer bien las cosas desde el punto de vista de SEO y poder tener una buena exposición y poder tratar de estar en las primeras páginas de resultados de búsqueda, ojalá que lo más arriba posible, eso nos va a ayudar. Y sobre todo, no solamente en términos de los clics y de las visitas y de los usuarios únicos que nos pueda dar, sino en construir una reputación para nuestras propiedades, ¿no? Para nuestros sitios. Entonces, es muy importante poder, de alguna manera, hacer un trabajo de SEO editorial y SEO técnico. Ambos son igualmente importantes y creo que es como, digamos, es como el inicio de todo si uno quiere tener una estrategia en Google, ¿no? Me parece que es muy importante poder aparecer bien en búsqueda y, bueno, insisto, nuevamente, editorial y tecnología trabajando de la mano, teniendo datos estructurados adecuadamente, teniendo AMP adecuadamente, es decir, hay muchas cosas que hay que hacer un checklist que me parece súper importante para poder aparecer, ¿no? Obviamente después digo, bueno, aparezco en la posición 10, aparezco en la posición 8, aparezco en la posición 1, hay un montón de mitos y de polémicas al respecto. No es el propósito de esta charla desterrar esos mitos, sino más bien decir la importancia que tiene esa fuente de tráfico, no solo por los clics que genera, sino por los efectos indirectos positivos que pudiera generar. Si nos vamos a plataformas sociales, elegí dos, Facebook Instant Articles y Facebook Video. La verdad es que hoy Instant Articles es una de las plataformas más nobles en cuanto a distribución de tráfico. Sabemos que hay reglas que cumplir, ¿ok? Y a veces nos ponemos un poco mal cuando tenemos algún tipo de incumplimiento de esas reglas y demás, pero es algo muy importante si queremos tener alcance, engagement con nuestra audiencia, monetización. Es un canal de monetización súper importante y creo que hay mucho por hacer. La verdad es que había todo un mito respecto de que FIA era algo difícil de implementar. FIA es Facebook Instant Articles, digo. Y la verdad es que no, la verdad es que es una vista estándar, es un RSS. La verdad es que cualquiera de nuestros equipos técnicos o de quien no tuviera equipo técnico, el programador que nos esté dando una mano para poder llevar adelante esta distribución, es algo bastante estándar hoy en día. Y creo que es muy importante. Facebook Video, que no es nuevo, pero sí es creciente.
La verdad es que, digamos, cada vez hay más oportunidades de video. Insisto, no va a ser una cuestión específica para hablar de las características de Facebook Video, pero sí saber que podemos distribuir nuestros videos a través de la plataforma social de Facebook, que nos da muy buenos resultados en términos de monetización, que obviamente el material tiene que cumplir ciertas normas, primero que nada de copyright, lo cual es correcto, digamos, porque cada uno de nosotros invierte dinero en producir contenido, y no está bueno que venga alguien y nos usufructúe nuestro contenido. Entonces, yo en lo personal, con todo lo que tiene que ver con derechos de autor, creo que no solamente hay que estar de acuerdo, sino que hay que respetarlo. Entonces, eso es súper importante, pero sí quédese con la idea de que es un material un canal muy valioso, ¿no? Material más bien de una extensión de 3 minutos probablemente, para que de alguna manera se puedan servir anuncios de video, y son CPMs que pagan muy bien. Y luego 3 canales que elegí también un poquitito arbitrariamente, que tienen que ver con las notificaciones push. Eso es digamos, de estos canales, probablemente sea el primero que está bajo nuestra decisión, es decir, una acción que nosotros no dependemos de nadie más y que podemos llevar adelante. Y por el otro lado, 2, que de acuerdo al país en el cual cada uno de ustedes esté, tiene más o menos relevancia, que es Apple News, que es un poco las notificaciones de noticias que emite Apple. Sé que algunos tienen acuerdos, que otros no tienen acuerdos, pero la verdad es que sí hay que decir que es un canal de distribución muy, muy valioso. Y uno que puse News Breakup, pero hay otros, está Flipboard, y hay otros agregadores de contenidos que nos pueden dar muy buenos resultados en términos de boost de tráfico, ¿no? De tener aumentos de tráfico si alguna de estas plataformas de lectura de contenidos nos jala o nos toma uno de nuestros contenidos y lo distribuye entre sus suscriptores, digamos, ¿no? Son canales muy, muy valiosos. Ahí me gustaría, volviendo y haciendo particular hincapié en el tema de Facebook, no sé si Isaid, nos quieras compartir alguna de las experiencias que ustedes tienen en el financiero. Claro. Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Pues me gustaría platicar de cómo es nuestra experiencia, cómo ha sido nuestra experiencia con estos canales de distribución. En primero, Google Discovery y Google Search, nosotros nos encontramos con un problema, pues, ¿qué será? Hace cosa de un año, que no aparecíamos, ¿no? O aparecíamos muy esporádicamente, incluso en temáticas que eran hasta cerca de nuestra marca. Es más, buscábamos el financiero y a veces éramos el tercer resultado en Google. Entonces, nos pusimos a trabajar mucho en el tema de los canales de distribución de Google. Creo que nadie tiene la fórmula secreta ni la receta, sino si alguien la tuviera, creo que sería multimillonario. Pero yo puedo, desde mi experiencia, creo que son 2 puntos fundamentales. Uno, la tecnología. Renovamos la tecnología de nuestro sitio. Hicimos un sitio, como dice Ezequiel, con datos estructurados bien armados, un sitio más ligero en cuanto al tiempo de carga, un sitio más amigable en el entorno de Google. Ustedes saben que Google, y hay herramientas ahí que lo pueden medir, miren la calidad del sitio, ¿no? En cuanto, sobre todo, mucho el rendimiento que tiene. Entonces pusimos a trabajar en eso. Y 2, naturalmente el contenido. Y nos dimos cuenta que algo que nos funciona mucho es tratar de anticipar cosas que la gente puede preguntar mañana, cuando es en la medida de lo posible. Al final trabajamos en medios de noticias, y en los medios de noticias es muy complicado a veces saber qué va a pasar, obviamente, pero de pronto sí se pueden anticipar cosas. Entonces, si nosotros hacemos contenidos previamente a cosas que estaban calendarizadas, eventos que podían pasar, incluso eventos que pasaban, no sé, a las 8 de la mañana, de inmediato nos ponemos a hacer un paquete de contenidos tratando de anticipar preguntas que la gente haría en Google. Y puede parecer algo muy básico, ¿no? De decir, claro, ¿cómo hago un contenido para Google? Pues preguntas que la gente haría en Google. Pero no lo teníamos tan enraizado en nuestra redacción. Entonces nos pusimos a hacerlo, y creo que esa combinación de la tecnología, que es importante, junto con el contenido, tratando de anticipar o tratando de entender qué puede buscar la gente en Google a raíz de un tema, a raíz del tema Afganistán que está ahora, a raíz de la pandemia, a raíz de temas locales que también tenemos en política, en economía, etcétera, creo que nos ha funcionado. En el caso de Facebook Instant Articles, pues como ustedes lo saben, es un formato muy noble, y sobre todo en un mercado como el nuestro, y seguramente en Latinoamérica, es muy útil en el sentido de
la carga que tiene para abrir ese contenido. Es decir, es un contenido optimizado, que sobre todo en los mercados donde no hay un 4G generalizado en todas las ciudades, en todos los estados, municipios, pues es muy importante. Entonces, ahí tratamos de, en Facebook Instant Articles, llevar, sí, el contenido que producimos, pero con cierta idea de qué la gente puede buscar en redes sociales, porque no nos podemos olvidar de qué es una red social. Ya lo vamos a ver más adelante en la presentación. Pero a veces a los editores se nos rompe el corazón porque decimos, esta nota de economía, el análisis sesudo de por qué México no va a crecer este año, no sé, lo llevan a Facebook y tiene 4 comentarios, ¿no? O 25 reacciones. Pues no, porque a lo mejor no es un contenido para Facebook, por más que lo queramos tanto ese contenido. Entonces, entender que es una red social, entender que ese contenido, qué contenido puede ir aquí, qué contenido puede ir allá, creo que es importante. En el tema de video, nosotros aprendimos la regla de los 3 segundos, ¿no? Que es, tú tienes 3 segundos para atrapar a la gente que te está viendo por un video en Facebook, sobre todo de medios. Es muy probable que te salga en un feed y quizá la gente ve los primeros 3 segundos. Entonces, si tú le pones una cortinilla al principio, adiós. Si tú le pones a alguien diciendo, hola, soy Said Mere y se acabó el video, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que aprender esa regla de los 3 segundos y tratar de que esos 3 segundos al usuario le genere algo, sorpresa, vea el tema del que vamos a hablar y diga, me interesa por la cultura. Entonces, ahí la regla de los 3 segundos para nosotros fue importante. Notificaciones push, ahí nosotros lo que hacemos es que tratamos de ser, no bombardear. Ahí vimos un poco cómo, eso ya, digamos, viene de más tiempo, pero veíamos que competidores notificaban todo a la gente, todo, y a mí como usuario, al menos, y lo platicábamos ahí en la redacción, es hasta molesto, ¿no? Es decir, no me mandes una alerta para decirme que tiene los memes de tal cosa. A lo mejor creo que me sirve más una alerta cuando me digas que, no sé, que hubo una explosión en un lugar, la variante Delta explotó en México con tantos casos, no sé, un breaking news. Y al menos a nosotros nos funciona en el sentido de las notificaciones para eso. Es decir, creo que cuando la gente ya la acostumbramos al usuario o a la usuaria, que cuando le mandamos una notificación es porque es importante y queremos que nos voltee a ver. ¿Y por qué lo creemos? Pues porque nos mandamos una push notification, de pronto vemos en nuestras métricas de tiempo real que hay un boost, ¿no? Es decir, sube la audiencia. Entonces creemos que sí le da clic a quien tiene activadas nuestras notificaciones, porque además es eso, el usuario siempre tiene el control en este punto, y a nosotros nos ha funcionado. Entonces, Apple News, en realidad, bueno, lo que nosotros entendemos como Apple News, o para que nosotros operamos como Apple News, es un poco como Google Discover, quizá en los teléfonos Android, que es en iOS, cuando uno desliza a la izquierda sale un paquete de noticias. Para nosotros es importante ese paquete de noticias, creo que para otros medios no tanto, pero nosotros, supongo, la marca que tenemos, el tipo de público que tenemos, muchos de nuestros usuarios sí tienen iPhone o iOS. Entonces, ¿cómo llegar ahí? Pues bueno, es igual, ¿no? Nadie, bueno, menos, yo no he conocido a alguien que me diga cómo se eligen los contenidos, pero sí nos hemos dado cuenta, hemos estudiado que ese paquete de 5 o 6 notas es como es un choice editor que tiene una mezcolanza de temas. Entonces nosotros lo que hemos visto es, hay que tener esa diversidad de temas. Y de pronto hay que tener hay que tener columnas de opinión que tenemos, hay que tener temas políticos, hay que tener temas económicos, hay que tener temas de la tendencia del día, que puede ser un artista local, un cantante local, una celebridad británica. Entonces, al tener esa mezcla de contenidos, vemos que muy seguido, por suerte, Apple nos coloca en esa barra de noticias, lo cual para nosotros también es un tema de tráfico, ¿no? Y bueno, News Breakup, la realidad es que no es algo que nosotros funcionemos, operemos en la actualidad. Entonces, bueno, pues esto es un poco mi experiencia. La verdad es que parte de la plática, de lo que quisiera hoy platicar con ustedes y mi participación es mucho hablar de la experiencia. Este tema de querer dar clase de algo me parece muy pretencioso. Entonces, bueno, es contar la experiencia y esperando que les sea de utilidad, y también si tienen alguna pregunta, pues será con mucho gusto la puedo responder. Gracias, Isa. Bueno, Inés, creo que tenemos algunas preguntas, ¿verdad?
Sí, aquí están algunas preguntas, algunas vamos a tener que retroceder un poquito porque se fueron Dale. haciendo a medida que ibas hablando. ¿Cómo hacemos? Ahí Hilda pregunta, ¿cómo hacemos para que Apple News y News Breakup distribuyan nuestro contenido? A ver, son dos casos distintos. En el caso de Apple News, creo que hay que firmar un contrato de distribución con ellos. Sé que Apple no tiene tan armada un área de noticias aquí en Latinoamérica como pudieran obviamente tener Facebook y Google. Entonces está siendo un poco más complejo conseguir esos contactos, pero sí hay que armar un contrato de suscripción con ellos. Y en el caso de News Breakup, son, digamos, insisto, hay varias aplicaciones de ese estilo. Breakup, Squid es otro agregador de noticias, Flipboard es otro, y si ustedes gustan, después yo les puedo enviar los contactos de las personas que son responsables aquí en Latinoamérica para poder suscribir estos acuerdos. Y la verdad que la implementación, en el caso de este tipo de agregadores de noticias, es muy fácil porque es un RCS, digamos, no hay que tener, no es rocket science, es algo muy fácil de hacer y nada, y en algún momento, cuando ellos deciden, porque la verdad que los que deciden qué noticia empujar, creen que alguno de los materiales que nosotros generamos es relevante, automáticamente lo pushean y bueno, eso se ve marcado en el Analytics o en la herramienta de medición de tráfico que usemos. Perfecto. Igualmente aprovecho con esto que dijiste de que por ahí podés compartir los contactos, que todos pueden acceder a los contenidos que vimos las clases anteriores y en estas clases a través del site de ADEPA, que yo ahora voy a copiar ahí el link para que puedan acceder y en todo caso los ponemos ahí también la información que quede pendiente. Va, súper. Y Luis Vidal pregunta qué significa abrir en Discover. Saludos y Abrir en gracias. Discover significa aparecer. Eso ya me imagino. Entonces, significa estar, significa tener impresiones y bueno, es para nosotros es una fuente de tráfico muy importante y creo que vale la pena intentarlo. Y luego Adrián cuando te dice, cuando se dice cambios en el algoritmo, es medio filosófico esto me parece. ¿Es Sí. lo mismo que decir cambios en las reglas de juego? Eh, a ver, no lo sé porque no conozco el algoritmo, pero sí sé que a veces lo que sí pasa es que a veces puede cambiar la exposición de nuestro contenido, de nuestro material, ¿no? Mi humilde recomendación para, de alguna manera, poder navegar los diferentes cambios de algoritmo de todas las plataformas es incrementar la calidad de nuestros contenidos. La verdad es que yo, como decíais ahí antes, nadie tiene la varita mágica respecto de qué piensa hacer un algoritmo, qué piensan hacer las plataformas con los algoritmos. Pero lo que sí está claro es que el requerimiento, la dirección o la tendencia es cada vez hacia los contenidos de mayor calidad. Esto no significa contenidos serios o solemnes, significa contenidos de mayor calidad, sea la temática que sea. Entonces, creo que, y responder a las preguntas básicas del periodismo, generar contexto y vender cada interna de nota como si fuera una home, ¿okay? Asumiendo que nuestro lector nos lee por primera vez, por más de que no nos lea por primera vez, y que no conoce nada del tema, por más que sí conozca el tema, ¿no? Generando contextos, dando información complementaria, dando información de valor. Entonces, creo que esa es la mejor manera de poder navegar todos los cambios de algoritmos que nos atravesaron y que nos atravesarán. Sí, Hay acabas de otra de dar una Jorge. lección de periodismo tremenda, Ezequiel, más allá de la No. tecnología, es volver a las fuentes, digamos. Exacto, sí, Acá definitivamente. Benito de Miguel nos dice algo que yo creo que ya mencionó en la clase pasada, que esto de FIA, de Facebook Intent Article, es muy importante y complicado si hay cierta discrecionalidad o falta de claridad en las penalidades por incumplir normas. Hay que estar muy atentos y no cometer infracciones. Sí. Y luego Jorge Salum nos pregunta, ¿Twitter no tiene de relevancia como canal de distribución de nuestros contenidos? A ver, voy a hablar de mi experiencia personal, ¿ok? Cada caso es distinto y no puedo generalizar, pero creo que es un gran generador de influencia, digamos, y de conversación digital. En mi experiencia, en los proyectos que yo llevo, no tiene esa misma potencia para generar clics. No digo que no genere clics, digo que
no, insisto, en los proyectos que yo miro y en los proyectos a los cuales yo tengo acceso, no tiene gran capacidad de generación de clics. Después, en términos de conversación digital, es una herramienta maravillosa. Y como canal de distribución, creo que también. Ok. Y aquí Félix Bueno, Morales nos agrega un detalle muy importante, por experiencia, dice, es sí, aumentar la diversidad de fuentes en el tráfico si poseen FIA y le funciona muy bien. Podemos tener problemas, que ellos lo han tenido, por ser muy buenos en la distribución dentro del ecosistema de Facebook. Volver a diversificar, aunque sean sí, efectivos y generen mucho dinero. sí. Sí, Bueno, todos coincido te agradecen plenamente. las respuestas y luego Ahí ahora Inés, Francisco... Inés, Sí. un comentario, o sea, hay todo un tema también y vamos a seguir porque creo que estamos un poco demorados, pero sí es súper importante balancear nuestras fuentes de tráfico entre Google y Facebook, digamos. No lo quise decir así tan salvajemente, pero digámoslo así. Claro. La verdad es que hacia la sustentabilidad económica del medio, digamos, ¿no? Hemos visto muchas veces medios que están muy volcados a una u otra plataforma, no me importa cuál, y por algún motivo X, penalidades, etcétera, cambios de algoritmo, cuestiones tecnológicas, cuestiones editoriales, de la noche a la mañana se apagan. Y eso automáticamente afecta probablemente muchas fuentes de trabajo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, quizás con un costado mucho más humano, más allá del profesional, considero súper importante poder balancear fuentes de tráfico, particularmente Google y Facebook. Ok. Bueno, Bueno, seguimos, ¿les parece? sí, te dejo esta última pregunta para después, porque es más Vale. general. Dice cómo navegar entre el contenido creado para la edición impresa y las distintas plataformas digitales, mismo equipo diferenciado que tiene más valor en largo Va. plazo. Es más Bueno, general, así que yo creo que la vas a ir vamos respondiendo, me en parece, la siguiente en el vuelta, ¿te parece, transcurso de la Inés? clase. Dale, Perfecto, vamos. gracias a vos. No, por favor. Dani, la siguiente, por favor. Bueno, un poquitito, esto ya lo hablamos bastante, lo que tiene que ver con distribución, ¿no? Es decir, qué cantidad de audiencia, para qué cantidad de audiencia yo estoy hablando, qué recurrencia voy a tener, digamos, ¿no? Hay un canal de distribución que yo casi pasé por alto, casi a propósito, que es el home, digamos, ¿no? Nuestra propia home es un enorme canal de distribución. Sabemos que algunos de nosotros tenemos mucho más tráfico en home que otros, ¿no? Por distintos motivos, porque pertenecemos a un grupo de medios, porque tenemos un legacy, porque tenemos lo que sea. Entonces, insisto, ahora hay como una nueva puesta en valor del tráfico de home. En algunos momentos eso fue dejado de lado y yo creo que ahora está volviendo un poquitito también eso como tendencia de la industria. Entonces sí es súper importante, ¿no? Y las otras dos cosas que mencionamos, el timing, ¿no? Es decir, podemos tener la mejor tecnología, digo, si pienso en Google o en Facebook, pero digo, la mejor tecnología, pero si no tenemos nuestro timing de publicación, es decir, si vamos 8 horas tarde con una nota, realmente no va a abrir Discover, vamos a aparecer tarde y mal en los resultados de búsqueda, entonces eso es casi competencia exclusiva del área editorial. Y en el caso de Facebook, el tema de engagement, ¿no? Es decir, quizás ahí, digamos, aquellos que tengan comunidad muy grande, el timing sea más valioso porque tienen el botón de última hora, porque son un medio noticioso con millones y millones de seguidores, eso puede ser una variable, pero aquellos que quizás trabajan con comunidades más medianas o pequeñas, el tema del engagement, digamos, ¿no? Es como que hubiera que llevar dos sitios en uno, ¿no? Entonces, sabemos que para la distribución a través de plataformas sociales y particularmente de Facebook, el tema de engagement es algo como muy, muy importante y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Vamos a la siguiente, Dani, por favor. Y nuevamente, súper importante estar coordinados, tener objetivos comunes entre las áreas editoriales de tecnología y el top management, ¿no? Pero para establecer los canales de distribución, ¿no? Entonces, ya creo que lo repetí hasta el cansancio y creo que es algo que ninguna de las áreas se puede ir solo, ¿no? Se puede cortar solo o se puede ir por la libre, como dicen aquí en México, en el sentido de una estrategia de distribución. Tiene que ser algo que esté consensuado,
y que esté hablado previamente para poder ser eficientes en nuestras organizaciones periodísticas. Vamos a la siguiente, porfa, Dani. Va. Isa, ¿vas vos con lo de SEO? De acuerdo. Sí, muchas gracias. Listo, Dani. Pues bueno, en esta parte vamos a hablar un poco de, insisto, desde nuestra experiencia del financiero, cómo lo tratamos o cómo logramos darle vuelta al tema del posicionamiento SEO, tanto en nuestras, digamos, campos semánticos, donde somos sólidos o éramos sólidos, y cómo hemos intentado irnos a nuevos campos semánticos. Entonces, nosotros partimos de 3 preguntas que también, como decía hace rato, pueden parecer un poco obvias, pero creo que hacer este ejercicio en una redacción entre los equipos editoriales, entre los equipos que conforman las redacciones, es muy valioso porque salen entre las respuestas cosas que no se han visto, ¿no? Es decir, esa participación grupal, esa participación de equipo, ese tirar ideas, me parece que es importante. Primero nos preguntamos en qué somos fuertes, es decir, en qué campo semántico nos iba bien. Obviamente esto parte también de un estudio o de analizar uno mismo las búsquedas, analizar mismo cómo uno rankea en los canales de distribución. Y el segundo punto es identificar por qué lo somos. Es decir, somos fuertes en política, en la parte de columnas de opinión. ¿Y por qué somos fuertes? Bueno, porque tenemos columnistas de renombre, porque tenemos plumas reconocidas, porque tenemos plumas polémicas, porque tenemos plumas, digamos que son de las plumas emergentes que la gente empieza a leer. Entonces, bueno, identificar por qué lo somos. Obviamente los temas de finanzas ranqueábamos medianamente bien, o ranqueábamos bien una vez que hicimos los cambios que les comentaba hace un momento. Pero bueno, incluso hasta por el mismo nombre. Es decir, si tú buscas la bolsa, cómo cerró la bolsa mexicana, cómo cerró el peso mexicano, cuánto cuesta el dólar, ranqueábamos bien. Entonces entendíamos que era parte de la autoridad que tenía nuestro propio dominio. Pero también había otras cosas que identificábamos, por ejemplo, que respondíamos preguntas, ¿no? Esta parte de responder las preguntas que incluso la gente hacía, este tema de en los datos estructurados estábamos ya muy bien, o bueno, bien, en este tema. Es decir, empezamos a identificar nuestras fortalezas para saber primero entender por qué en algunos puntos salíamos bien. Y después, la tercera pregunta que creo yo es dónde podemos ser más fuertes, porque obviamente como todo sitio de internet queremos crecer y queremos tener más audiencias, y para tener más audiencias hay que llegar al público que hoy no le llegas. Entonces, pues bueno, ¿qué campos semánticos podemos llegar y por qué? Es decir, por estrategia quiero decir, de pronto no podíamos dar un bandazo y decir, bueno, el financiero ahora va a publicar recetas de cocina, por ejemplo. ¿Por qué? Es decir, no tendría mucho sentido dar ese bandazo. Entonces tiene que ser con estrategia. Primero creo que acercarse a campos semánticos que vayan con una lógica. Si vamos bien en columnas de opinión, pues bueno, hagamos más temas políticos, hagamos más contenido político, porque puede ser que a la gente le esté interesando ver nuestro estilo de contenido político. Y de pronto alguna nota, o empezamos a ver qué notas de ciertos temas, por ejemplo, de estilo de vida, funcionan bien, bueno, vamos a hacer más notas de estilo de vida. Un caso, por ejemplo, aquí un ejemplo que nos tocó fue la Fórmula 1. La Fórmula 1 en México tuvo un boom este año, porque tenemos a un piloto en la Fórmula 1, Checo Pérez, que ya tiene muchos años, pero este año está por fin en un equipo bueno, un equipo que puede ganar más carreras o que puede competir. Entonces nos dimos cuenta que hacíamos notas de la Fórmula 1 como las hacíamos antes y rankeaban bien. Entonces nos dimos cuenta, oye, es un campo semántico que hay que darle más. Entonces empezamos a hacer más notas de Fórmula 1, la nota de la previa de la Fórmula 1, explicando dónde va a correr, dónde va a ser la siguiente carrera, un poco la historia de Checo Pérez, su compañero de equipo, el mismo equipo. Y empezamos a ver que ese campo semántico empezamos a ser más competitivos, lo cual, pues digamos, ese es un ejemplo de cómo se dio el camino para ir a algunos campos semánticos, ¿no? Si podemos dar la siguiente, por favor. Gracias. Ya pues bueno, ese tema de los algoritmos y de Google y de Facebook y el que quieran, yo creo que es mucho un ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Es decir, la audiencia nos encuentra en un buscador, en Google, le aparecemos en Discover, le aparecemos en el feed de Facebook, le aparecemos en el feed de Twitter. Entonces yo creo que el titular y la foto son nuestros mejores amigos. Claro, van a decir, sí, por supuesto, no lo sabemos todas y todos. Sí,
pero hay que tomárselo de verdad muy, muy en serio, muy comprometerse con el titular y la fotografía, porque de verdad van a ser nuestros mejores amigos, porque es lo que va a incentivar un clic, ¿no? Una muy buena fotografía de Afganistán, ahora que está ese tema, una muy buena fotografía del presidente, no sé qué tenga que ver el presidente, de Messi, el tema que ustedes quieren, una muy buena foto, porque a veces en las redacciones pasa que se toma la primera foto que encuentro, es decir, me meto a mi agencia de fotografía, elijo la que sea y se la pongo, ¿no? O bien, lo que también es muy común, me meto al archivo de mis MS y busco Messi, la primera que me salga ya está. No, hay que dar un sentido de que esa fotografía que va a acompañar una cara en Google Discover, en el buscador, en Facebook, en Twitter, haga sentido y le genere interés al usuario de darle un clic y el titular, ¿no? Es decir, yo amo los titulares, yo soy muy clavado en tener los mejores titulares, en que podamos tener titulares que puedan enganchar a los usuarios. Entonces, hay que tomárselo muy en serio ese tema de los titulares y permear en el equipo de trabajo que también se lo tomen muy en serio. Esto va en línea con lo segundo, que es provocarle algo al usuario. Con provocarle algo al usuario, porque como digo, del otro lado, el clic no es generación espontánea, no es que uno publique un contenido y de pronto broten los clics. Yo aquí creo en algo y algo con una frase que tengo aquí con el equipo, que tenemos en el equipo, es que el contenido tenga alma. Y con alma, que puede ser hasta muy filosófico, no quiere decir otra cosa más que le genere algo al usuario. ¿Sí? Un titular, una fotografía que al usuario le provoquen interés en abrir la nota, le genere curiosidad porque es un tema que quizá no conoce, le genere información útil porque a lo mejor es algo coyuntural que quiere saber, desde la pandemia hasta si su coche va a circular mañana o si va a llover hoy, o por qué está haciendo tanto frío esta mañana, cuándo juegan las Chivas en un equipo mexicano. Es decir, hay que generarle algo al usuario, incluso enojarlo, enojo. No quiere decir que nuestro trabajo sea hacer enojar al usuario, pero sobre todo, por ejemplo, en temas políticos, nos hemos dado cuenta que tú puedes ser un titular, porque a veces los presidentes, los políticos, pues bueno, les encanta decir frases polémicas, les encanta decir a veces frases tontas, y les encanta a veces estar muy alejados de la realidad de las personas. Entonces, a veces una frase de un político la pones como, o la ponemos como un titular sabiendo que va a provocar ese enojo, ¿cómo es posible que diga esto? O del otro lado, pues por afinidad política, habrá quien diga, claro, otra vez tiene razón el presidente. Entonces, ya le generaste algo al usuario, ya no le pasó, ya no fue desapercibido ese contenido. Incluso en el tema de negocios, ¿no? A veces batallamos con un tema de, siempre hay estas noticias de negocios clásicas de Coca-Cola quiere crecer en México. Yo creo que el usuario, la usuaria, si ve eso en un feed o le sale en Google, etcétera, yo creo que si ve ese titular con una fotografía clásica de una Coca-Cola, va a decir que bueno, por ellos, ojalá les vaya muy bien. Ahora, si dentro de esa historia viene que Coca-Cola va a sacar un nuevo sabor chocolate, bueno, angulemos la historia por ahí. La clásica historia de negocio sería Coca-Cola quiere crecer en México. La clásica historia o la historia que creo que necesitamos en digital es algo que sí le interesa al usuario, porque si Coca-Cola quiere crecer, o Bonafont, o la marca que ustedes me digan, pues está muy bien por ellos. Lo que yo quiero saber es si a mí qué me afecta o qué me importa. Pues fíjate que entre sus planes de expansión está la Coca sabor chocolate. Entonces, ahí le vas a generar un interés. Entonces, creo que esta parte de que el contenido tenga alma nos ayuda mucho en los canales de distribución para generar un clic. Y bueno, obviamente no te olvides de los algoritmos, porque naturalmente los algoritmos necesitan keywords, necesitan metadata, necesitan la misma fotografía, que le pongas tu pie de foto con las keywords, es decir, todo ese concepto de SEO que seguramente todos hemos leído alguna vez en libros o buscado en Google o en pláticas, etcétera, pues bueno, no lo podemos olvidar. Vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, pero es importante tampoco que esto sea como, bueno, el libre albedrío, a ver qué se nos ocurre. No, no, no. Hay que también pensar en que hay algoritmos que necesitan que les ayudes, porque como digo, pues ayúdate que yo. ¿Me ayudas con la siguiente, Dani, por favor? Vale, y después el tema de las categorías y los campos semánticos. Primero hay que cuidar lo tuyo, cuesta mucho trabajo ganar una categoría. Y miren, se los digo yo porque nos costó trabajo ganar la palabra en financiero, como se los decía hace rato. Entonces, ganar una categoría implica mucho trabajo, mucha generación de contenido, mucho estar dale y dale, cambiar rutinas de trabajo, cambiar manera en la que planeamos incluso los contenidos, renovar tu tecnología, etc.
ya que la ganaste, pues ya no es como, bueno, ya la tengo, no son Pokémones que los guardo y ya está. No, no, no. Hay que ir a defenderla todos los días, ¿no? ¿Cómo la defendemos? Bueno, o cómo creo yo que se defiende una categoría. Dando más contenido útil, dando más contenido que se vuelva una especie de costumbre, que ese tipo de contenido, si es de negocios, si es la Bolsa Mexicana, si es la conferencia mañanera, en el caso de México, el presidente da todas las mañanas, de lunes a viernes, por suerte, todas las mañanas una conferencia. Entonces, si ya empezamos a acostumbrar al usuario que vamos a tener las noticias más importantes de esa conferencia, hay que seguirle dando, hay que seguirle dando. Si ya acostumbras al usuario a que tú vas a sacar cómo le fue al Checo Pérez, dáselo, y dáselo con lo que hablaba Ezequiel hace rato, el timing. Acaba la carrera, ya tengo la nota, ¿sabes? Porque si me tardo 3 horas, porque si déjame ver qué hay, qué otras noticias hay, etcétera, bueno, eso es parte de descuidar, creo yo, una categoría. Con el cariño de siempre. Esto quiere decir, yo lo entiendo, no es otra cosa que es esta afinidad que les comento. Imaginemos que el usuario por primera vez vio en Twitter, vio en Facebook una nota del Financiero, en Google, le dio clic y se encontró que nosotros le tenemos esas noticias relevantes de la mañanera. Entonces, al día siguiente o una semana después, se vuelve a encontrar otra nota del mismo tema, ¿no? De la mañanera del perfil. Bueno, es probable o creo que en cautivar al público, después el usuario vuelve por sí solo, puede volver por sí solo, es decir, si quiero saber de la mañanera, pues ya sé que este medio financiero que conocí hace unas semanas me va a dar la información, o la mañanera o el tema que sea. Entonces creo que hay que seguir dando esa afinidad, que también es este tema de seguir dando el contenido, porque si de pronto acostumbramos al usuario y la usuaria que el Instituto de Estadística de México va a dar la nota del PIB y siempre, o los últimos meses, lo hemos dado a las 6:03 de la mañana, cuando lo publica a las 6 de la mañana, pues hay que seguirlo haciendo, porque creo que a ese público que ya cautivamos, pues no hay que seguirle dando cariño, que no es otra cosa que contenido oportuno, y ese contenido que quizás se acostumbró a ver en nuestra plataforma. Y después el Cristóbal Colón, que es un poco lo que comentaba. Vamos a poner nuestros barcos, vamos a planear nuestra estrategia, vamos a agarrar nuestros mapas y vamos a ver a qué categorías podemos ir. Más adelantito les voy a contar en particular algunas categorías que nos hemos aventurado a navegar, pero bueno, no es otra cosa que esto, ¿no? Es decir, con ese plan, con esos mapas, agarrar nuestros barquitos y arrancar a tratar de ganar otras categorías o al menos a competir para pelearlas. Dani, si me ayudas con la siguiente, por favor. Vale. No sé si quieren que me siga acá o vemos un par de preguntas. Ustedes me dicen. No sé, a ver, tenemos una pregunta de Luis para Isa que dice que con respecto a los titulares, ¿cuál es tu experiencia con respecto a los títulos diferenciados para notas, redes, etcétera? Uso de clickbait en redes, ¿qué te parece? De acuerdo. Acorde a la experiencia, nosotros tratamos de que nuestros titulares puedan ser útiles en redes sociales, en buscadores, en Discover. Entonces, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde la planeación ya vamos pensando que nuestro titular, nuestro ángulo, ataje, ¿no? Es decir, sea útil, pueda ser distribuido, pueda pescarlo el algoritmo, de tal forma que pueda funcionar en los distintos canales sin necesidad de que yo en Facebook le ponga un titular o que en Twitter también le cambie a lo mejor manualmente el titular. Entonces, en realidad, tratamos o pensamos que puede funcionar en los distintos canales. Claro que hay casos particulares donde sí lo llegamos a hacer, pero en casos muy particulares. El uso de clickbait en redes, híjole, ese es un tema bien complicado y con complicado quiero decir, nosotros en realidad tratamos de no hacer clickbait, es decir, tenemos como regla no hacer clickbait. Pero de pronto, a veces, hasta sin querer, hace uno clickbait en ese afán de provocar al usuario, en ese afán de que nos dé un clic, en ese afán de ponerle un copy, ¿no? Sexy, o que le genere algo, y a veces caemos en eso. Entonces, ese tema del clickbait creo que sí es un tema que hay que manejar, obviamente, con mucho cuidado, pero tampoco creo yo que deba ser un tema que nos ate de manos, ¿no? Y decir,
bueno, no voy a ser súper cuidadoso, súper cuidadosa, no voy a equivocarme en el clickbait. Bueno, a veces puede que caiga en clickbait. A ver, naturalmente no, la idea no es hacer ese tipo de clickbait de no sabes lo que le pasó a Mike Jagger, ¿no? Vamos, ese tipo de clickbait burdo, bueno, naturalmente no. Me refiero más un poco a cuando, no sé, el presidente da una propuesta y tú le pones ahí en el copy, ¿qué te parece? ¿O qué opinas de esto que dijo AMLO? En fin, bueno, a veces puede uno medio caer ahí en esa línea. Yo creo que obviamente hay que tener cuidado, pero tampoco creo que debamos estar siempre con el temor a hacerlo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una última pregunta antes de pasar al caso concreto del financiero, de Gonzalo Martínez, que dice, desde el punto de vista de SEO, teniendo en cuenta que en mayor o menor medida los medios hacemos algo parecido, ¿qué pesa más? ¿Nuestra autoridad como medio frente a una entidad temática, una entidad o una temática, la cantidad de contenido respecto a ese tema? Si tenemos un SEO técnico relativamente correcto desde el título de imagen y en el texto, nuestro core web vitals están ok, el algoritmo de Google que estaría premiando más, ya que la mayoría estamos haciendo más o menos lo mismo. Es Yo, medio confuso. Compleja la pregunta, compleja, Sí. yo, compleja. yo creo que la respuesta, no sé si Ezequiel quiera abundar más, pero es un poco lo que comentaba Ezequiel hace unos minutos. Creo que los últimos cambios de algoritmo que ha habido en los meses recientes han hecho que la plataforma premie mucho el contenido de calidad, es decir, incluso el contenido hard, diría yo. Es decir, estos temas de salud, estos temas de política, de la misma economía, etcétera. Creo yo, al menos en la experiencia que tenemos, que ha premiado mucho ese tipo de contenido, la calidad y no tanto el sensacionalismo, no tanto el amarillismo, sino más este tipo de contenidos. Eso acorde a mi experiencia en los últimos meses. No sé si quieras Sí, agregar. sí, ahí, digamos, no es tan, digamos, a ver, la tendencia coincido y lo que comenta Isaí. Respecto de lo que preguntan, si teniendo que todos más o menos hacemos lo mismo, yo diría que creo que ese es el problema, digamos, ¿no? Creo que tenemos que tratar de ganar reputación en los campos semánticos que creemos que son fuertes para nosotros, pero intentar ángulos distintos, particularmente ángulos en términos de titulares, enfoques periodísticos y demás. Y por otro lado, entender que el trabajo de SEO, como casi todo en la vida, no tiene efectos inmediatos, ¿no? Hay como un periodo de siembra y otro periodo de cosecha, digamos, ¿no? Y seguramente si vemos que alguna categoría que nosotros teníamos reputación se puso más competida, ¿no? Que a veces eso pasa, por más que justamente nosotros sintamos que estamos haciendo todo bien, bueno, creo que en la medida que, al tiempo que peleamos esa categoría, tenemos que ir tratando de generar esa reputación en otros temas que quizás no eran tan afines o no eran tan fuertes para nosotros, digamos, ¿no? Creo que esa es la mejor manera de manejar esto, porque, insisto, hay muchas variables que están interactuando, se mencionó Web Core Vitals, no me quiero extender sobre eso, pero eso es todo un mundo, digamos, sobre el cual hay mucha incertidumbre hoy día, digamos, más allá de que sabemos que es una técnica para la cual tenemos que estar preparados, pero creo que hay para decirlo en criollo, hay una puesta nuevamente en valor muy fuerte del editor. Digamos, vos podés tener la mejor tecnología del mundo, podés tener 50 redactores. Si no tenés un buen editor en jefe, un buen editor de noticias, y está difícil, ¿no? Entonces, creo que el talento humano todavía es insuperable para cualquier algoritmo. Entonces creo que, y esto es una puesta en valor del editor, ¿no? Del criterio, del sentido común, de cómo titular, de cómo asignar los temas, cómo priorizarlos, cómo jerarquizarlos, no trabajar robóticamente, digamos, ¿no? Por más que de alguna manera nuestros contenidos luego terminen interactuando para tener mayor o menor exposición con máquinas, pero creo que por lo menos la conclusión que yo he sacado en estos últimos años es la puesta en práctica o la puesta en valor nuevamente como muy,
muy fuertemente del editor, digamos, ¿no? Y bueno, por eso cuesta tanto hoy en día, creo que en todo el mundo, pero yo hablo de la región que conozco, que es Latinoamérica, conseguir buenos editores digitales, ¿no? Ok, pueden Gracias, seguir Ceci. entonces Gracias. entrando. Gracias, Ezequiel. Gracias, No, por favor. Isa. Entremos en el caso De del acuerdo. financiero. Bueno, ¿qué hicimos? Primero tener una redacción chingona. Perdón, el francés es un término muy mexicano Perdón, para que no voy a lo... traducir para los que no saben qué es chingón. Sí, Chingón es potente. Eh, yo soy muy mal hablado, diría otra palabra, pero vamos a decir potente. ¿Okay? En Argentina se diría de otra manera, pero digamos potente. Poderosa, ahí está. buena, un equipo bueno. Exacto, buena, ahí está, buena, dale. Esto es fundamental. A ver, lo puse porque igual puede parecer algo obvio, ¿no? Bueno, necesito tener buenos editores, buenos coeditores, buenos redactores, buen equipo de redes sociales, de diseño, de video, etcétera. Pero la verdad es necesario. Es necesario porque se necesita talento, pero también creo que parte de que un equipo sea bueno y sea un equipo es cuando empezamos a este tema de SEO, que pues, en realidad tiene, no sé, cosa de un año que nos empezamos a clavar mucho en eso, era un tema de aprender, era un tema de todos cambiar dinámicas de trabajo, de entender nuevas formas de hacer contenidos, y parte también de algo bueno es que todos nos comprometamos y todas nos comprometamos a ese proyecto y a esa idea. Entonces, sí creo que es muy bueno. Yo debo decir que tengo un equipo muy bueno en español correcto. ¿Qué hicimos? Pues bueno, la verdad es que primero conocimos el SEO y esto puede ser un poco increíble, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, conocíamos, o el equipo conocía el SEO en esa parte allá arriba, ¿no? Conceptual, en esa parte que se ve que es SEO y buscas en Google, te salen los resultados. Pero había que conocerlo profesionalmente y entender para qué servía. Porque anteriormente, pues, o sea, de pronto trabajamos mucho como, bueno, si alguna nota sale en Google, pues qué bien, ¿no? Sí, no teníamos aterrizado el tema de la estrategia del SEO y nos pusimos a trabajar con esto y primero había que conocerlo profesionalmente. Después hubo que cambiar el chip. Ya sabemos para qué funciona, ya sabemos cómo hacerlo, es decir, en las reglas estas que todo el mundo hemos escuchado algunas veces. Ahora hay que implementarlo en cada contenido y eso es importante porque yo tenía una dinámica de trabajo en la que yo ponía mi titular pensando que fuera el más sexy, yo utilizo mucho la palabra sexy en titulares y estas cosas, atractivo, que tenga una fotografía pues que vaya acorde a la nota, en las cabezas de descanso, pues a lo mejor solo cuando es muy largo, ¿no? El texto, el pie de foto, pues le pongo ahí cualquier cosa, agarro una parte del texto y la pongo ahí. Es decir, esa manera de trabajar ahora la tengo que cambiar. Y eso yo en mi experiencia, creo que si hay un gremio al que le cuesta mucho cambiar las rutinas y cambiar las maneras de trabajar, es a las y a los periodistas. Es como que no les toques la rutina, no las toquen, porque me incluyo, por supuesto, porque, ay, es que ya me cambiaste el mundo, y se me complica la existencia. Pues bueno, hubo que cambiar. Tuvimos que cambiar esta manera de trabajar, pensar en los titulares en SEO, pensar en la fotografía en SEO, pensar en las cards de redes sociales, pensar en todo esto que conforman los canales de distribución, algoritmos, para implementarlo en el día a día. Y después la necedad. La necedad que no es otra cosa que insistir, insistir en, acuérdate del SEO, keywords, tu H1, tu H2, tus negritas, tu cabeza de descanso, todos estos, digamos, conceptos que forman parte del SEO en la parte teórica, pues hay que insistir, ¿no? Y corregir, y corregir, y volver a corregir, y ya cuando cree uno que ya corrigió, toca volver a corregir. Y es un tema de estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Y bueno, por suerte en nuestro caso, insisto, parte de tener un equipo bueno, pues es un equipo inteligente y que además absorbe rápido los cambios que se tienen que hacer. Y fue como implementamos esta nueva forma de trabajo que, insisto, empezó desde conocer qué es el SEO, ¿no? Si me ayudas, Dani, con lo que sigue, muchas gracias. Después, de nuestra manera de trabajo, el SEO vive entre nosotros y vive siempre. Está siempre ahí como una voz, como un espíritu que está entre nosotros que debemos de tener presente y que a veces nos habla para decirte, acuérdate de esto, acuérdate del otro.
Entonces, de la planeación, desde que nosotros pensamos los contenidos, nuestras juntas en la mañana, nuestras juntas en la tarde, ya vamos pensando, por ejemplo, los titulares. Ya vamos diciendo, traigo una historia de ta, y ahí vamos tirando. Yo creo que el titular debe de ir por acá. Acuérdense de empezar con la keyword, acuérdense de poner las negritas, la fotografía, yo creo que puede ser esta. Entonces, desde la misma planeación, ya estamos pensando en cómo se vería, digamos, en una card de redes sociales, o en Discover, o en Google Search, ¿no? También creo que es importante abrazar los datos para tomar las decisiones, porque mucho de a dónde elijo mi canal de distribución o qué canal de distribución elijo tiene que ver con los datos y tiene que ver con qué me está funcionando, qué está leyendo la audiencia, porque a veces todavía creo que existe entre los editores de medios una idea de que a veces el editor debe decir que se tiene que leer, ¿no? Es como, hay que publicar eso porque esto es importante. Bueno, para ti, maestro, pero en realidad la gente está ahorita queriendo leer otra cosa. Entonces, ¿y cómo lo puedo saber? Bueno, pues a través de los datos, Google Analytics, CrowdTangle, Creator Studio, el mismo Twitter. ¿Qué está queriendo leer mi audiencia? Hoy, ¿de qué están interesados? ¿No? Muchas veces vemos memes en Twitter de, es que la gente hoy es experta en Afganistán, ayer era experto en Juegos Olímpicos, y pasó mañana va a ser experta en migración, no lo sé. Bueno, pues es que quiere decir que son los temas de lo que la gente quiere leer. Entonces, abracemos los datos para tomar decisiones. Que el contenido tenga alma, que es lo que les decía hace un momento, un titular sexy, atractivo, contundente, una frase buena, es decir, que le genere algo al lector, a la lectora para que nos dé un clic, ¿no? Sin keywords no hay paraíso, un poco también lo que mencionaban, no nos olvidemos de las keywords, no nos olvidemos de estos conceptos de SEO que son importantes, porque a veces incluso decimos, no, ya lo tenemos trabajado, ¿no? Pero no hay que olvidarse de cada contenido, es que es así la vida de los medios digitales, cada contenido hay que pensar en eso. Que las keywords no vivan lejos. En nuestra experiencia nos hemos dado cuenta, en un titular, si mi keyword, por ejemplo, es variante delta, y si yo pongo la variante delta hasta el final de mi titular, no me va a funcionar muy probablemente bien. De entrada, porque puede ser que en mi card de redes sociales o de Google Discovery ni siquiera se vea la palabra. Segundo, porque obviamente el algoritmo, los robots de búsqueda, pues ya sabemos cómo leen las notas, leen las palabras clave. Entonces, creo que ponerlas nomás a la izquierda, es más, incluso a veces titulamos con variante delta, 2 puntos. México registra 30,000 casos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la keyword siempre es un constante, ahí también un jaloneo entre la redacción de pronto me ponen la keyword hasta el final y no, para acá. Oye, está jalando la keyword para que no se nos vaya muy lejos, porque acorde a nuestra experiencia, sí es muy importante que esté lo más al principio del titular. Y tú le darías clic, que es una pregunta que es hasta de facultad de periodismo, ¿no? Que te dicen los profesores, piensa que en tu titular, piensa si tú le darías clic. Y de pronto es una pregunta pues que sabemos que deberíamos hacernos, pero que a veces no pasa en las redacciones. Y de pronto hacer esa pregunta a nuestros redactores, que los mismos redactores se hagan esa pregunta, que los mismos editores se hagan esa pregunta. Yo le daría clic a este tweet, a esta nota, a este contenido. Y nuevamente, todo el mundo cuando uno le pregunta dice, ¿tú le darías clic? Y la primera respuesta casi siempre es sí. Pero después hay una segunda pregunta que es importante. ¿Seguro? ¿Segura? Y bueno, ahí es cuando viene, bueno, quizás si le pudiera... Exacto. Entonces, creo yo que es esa pregunta, el tener siempre esa pregunta constante entre el equipo que trabaja y que se hagan esa pregunta, ayuda mucho, porque ellos son el primer filtro, ellas son el primer filtro, ellos son los primeros que pueden darle una segunda, una tercera pensada al titular, una segunda, tercera pensada a la fotografía, una segunda, tercera pensada al copy que vamos a poner en redes sociales, y esa pregunta creo que es importante y la hemos casi como encallado en nuestra redacción, y quiero pensar que mi equipo se la siga haciendo, no sé si esté acá alguien del financiero, pero espero que se siga haciendo esa pregunta cada que publicamos un contenido o que hacemos un mismo contenido, porque acá en nuestra manera de trabajar en nuestra redacción, somos un equipo en el que el director del sitio, la editora del sitio, los coeditores, las coeditoras, los redactores, todos, si hay que hacer notas, hay que hacer notas. Y si hay que revisar un guión, hay que revisar un guión. No tenemos realezas, ¿no? Los editores no escriben notas, no, claro que escriben notas. Entonces,
es importante que obviamente todos y todas tenemos este esquema de trabajo siempre pensando en canales de distribución, siempre, siempre. Dani, si me ayudas con... muchas gracias. Y pues, obviamente le damos su bendición a la nota, la publicamos y que le vaya muy bien. Algoritmos del Espíritu Santo, trátemelo bien, pero no queda ahí. Es decir, también medimos cómo le va. Es bien importante medir cómo le está yendo al contenido. Entonces tenemos un ojo al gato y otro al garabato, que es una frase muy mexicana, que no es otra cosa que estar pendiente de una cosa y también de otra. Entonces, yo tengo que estar pendiente de la nota que sigue, de mover mi home, de llevar mi contenido a redes sociales, pero también estoy pendiente de Google Analytics y cómo va, cómo le está yendo al posteo en Facebook, mi tweet qué tal funcionó, y hay que estar pendiente, porque si yo veo que de pronto esa nota en mi Real Time Analytics, ahí debo pensar en que debo hacer una segunda nota. ¿Qué le interesará a la gente? Y mucho de eso parte de a mí que me interesa, porque a veces nos olvidamos que los periodistas o las periodistas somos también lectores y lectoras de noticias. Y a veces somos la primera buena idea, porque a mí, ¿qué me gustaría saber de qué Messi se fue al PSG? No sé, ¿cuánto vale el PSG? ¿Cuánto vale ahora el PSG? ¿Cuánto vale la marca Messi? ¿Cuánto pierde el Barcelona? Es decir, ese tipo de preguntas que con nosotros, quitándonos el saco de periodista, de editor, de lo que sea, y poniéndonos la chamarra de lector, puede ser una buena idea, pero mucho tiene que ver, como decía, de estar viendo los datos. Y después, bueno, tenemos un coeditor de audiencias en nuestro equipo, muy bueno, por cierto, pero nuestro coeditor de audiencias, bueno, aparte que es una sola persona y que el pobre hombre no podría estar midiendo todo al mismo tiempo, creemos que el coeditor de audiencias es el responsable de algo de lo que todos somos responsables. ¿Qué quiere decir? Bueno, redes sociales tiene que estar viendo cómo va el contenido, cómo está funcionando. Oye, este tema le fue muy bien. Afganistán es un tema que ahorita la gente nos está leyendo. ¿Qué tengo de Afganistán en mi sitio? Pim, esta de acá, ¿no? Editorial, por supuesto. Oye, me está funcionando bien el tema de Messi. ¿Qué hacemos de Messi? ¿Qué podemos hacer de Messi? Pim, esta de acá. Entonces, todos y todas tenemos que ser responsables de estarnos midiéndonos y de estar viendo cómo nos va para saber después qué voy a llevar a Facebook, qué voy a llevar a Twitter. Si me prendió una en Discover, pues quiero que me prenda otra. Entonces, pues bueno, este tema de la medición pues es importante. Dani, si me ayudas con la que sigue, por favor. Y bueno, el diablo está en los detalles, también es una frase coloquial, perdonen que use varias frases coloquiales, que es un poco no tan de salón de clases, sino más de términos coloquiales. El diablo está en los detalles del SEO. A ver, ya lo sabemos. Después, como les decía, el título me parece fundamental y yo soy un ferviente amante de los titulares. Pero después hay vida después del titular que tiene que ver con las keywords, que tiene que ver con tu meta descripción, el H1, el H2, optimizar tus imágenes, etcétera, etcétera. No quisiera abundar en esto porque la idea no es dar una clase de SEO, sino, bueno, lo que quiero decir acá es, el diablo está en los detalles, no te olvides de que esto es importante. Ayúdate, que el Dios del algoritmo te ayudará. Ayúdale tú, dándole estas características para que tu contenido lo lea bien, para que lo pueda destacar en las búsquedas, en Discover, en el feed de Facebook, etc. Y bueno, Dios bendiga a los coeditores SEOs porque son ese ángel de la guarda, ese guardián. Es una posición que nosotros tenemos en nuestra redacción un poco de forma de rebote, es decir, es una compañera, Valeria, que nos ayuda porque trabaja con nuestra consultora. Pero bueno, esta posición me parece que es fundamental hoy en las redacciones, ¿no? No conozco muchas redacciones que tengan esa posición, por cierto, pero es ese especialista, porque se tiene que especializar en SEO y tiene que ser esa persona que nos diga, oye, cambié el algoritmo, oye, ahora está por acá, está leyendo eso, es importante esto. Pero además es alguien que una vez que se publicó la nota y que está por ahí viviendo, la vea y diga, ay, no me pusieron las negritas, déjame entrar a poner las negritas. La keyword está en Hawái, no, hay que traerla a la Ciudad de México. Entonces la recorre en el titular. Entonces, es alguien que está cuidando esos detalles, porque a veces, bueno, sabemos que también los editores, coeditores, redactores, redactoras, tienen 80 cosas que hacer y de pronto se pueden ir cosas, naturalmente. Pero es ángel de la guardia que nos ayuda, de la guarda, que nos ayuda a corregir esos detalles. Por eso creo que Dios debe bendecir a los coeditores. Dani, si me ayudas con la que sigue, por favor. Bueno, ¿se acuerdan de Cristóbal Colón, que les hablaba de esta aventura? Un poco quería traer un ejemplo de campos semánticos o cómo
cómo en nuestra experiencia nos fuimos a los campos semánticos que tiene que ver con soft news. El financiero, bueno, primero voy a hablar de esto que le llamo el mapa de nuestra marca, y hay que remar, a nosotros nos toca remar mucho, porque nuestra marca es el financiero. Entonces, tu marca es el financiero, puede ser que digas que padre, finanzas, economía, negocios, pues es muy probable que me vaya bien en buscadores, entonces, muy bien. Pero pues intenta vender una nota de cómo quedó las Chivas, cómo quedó la América, equipos de fútbol, cómo quedó River Plate o Boca Juniors, tema de Argentina, y que la gente diga, el financiero, o sea, ¿cómo quedó las Chivas? Sí, mira, ¿no? Entonces hay que remar mucho porque la misma marca, pues, puede complicar de saque el anuncio. Entonces, el asunto. Deportes, pero también nos dimos cuenta que cierto contenido deportivo arrancábamos bien en las búsquedas, mucho a partir de este cambio que hicimos, de la tecnología, que fue fundamental, también un poco la manera que trabajamos. Nos dimos cuenta que también el tema de espectáculos, en tema de espectáculos, si quiero decir espectáculos, un tema, no el sensacionalismo, sino más bien un tema de información de cantantes, de actrices, de actores, de cine, etc. Nos dimos cuenta que de pronto prendían algunas notas bien, y con algunos temas bien. Nos dimos cuenta, hay un caso ahí que quisiera nada más como poner de ejemplo. Hay una cantante mexicana que se llama Belinda, que ahora anda de novia con un cantante de música regional mexicano, que siempre se me olvida su nombre, Cristian Nodal. Cristian Nodal. Cristian Nodal. Y bueno, fue una nota muy famosa en México, ¿no? Estos dos, que si ya se iban a casar, no sé. Y algún día hicimos una nota, creo que le regaló un anillo de compromiso, cómo nos montamos al tema, y dijimos, ¿cuánto vale el anillo que le regaló? No sé si era de compromiso o un regalo. Y de pronto la nota, pum, era la más vista en el sitio, fue la más vista en el sitio un fin de semana. Entonces dijimos, mira, a nuestra audiencia sí le interesa de pronto esos temas de farándula, estos temas de celebridades, como de pronto también los temas deportivos. Pero aquí algo muy importante, y que tiene que ver con el segundo punto, es el mapa del mercado. Yo en temas de fútbol o de Fórmula 1. Tienen un músculo grande, tienen mucha gente haciendo contenido, tienen una reputación muy grande, tienen una reputación muy fuerte. Entonces, sí, voy a hacer mis notas de que las Chivas le ganaron al América, de que el Checo Pérez terminó en cuarto lugar, pero voy a hacer más contenido que pueda serle útil a mi audiencia y donde yo pueda, digamos, competirle a esos gigantes del tema deportivo que tiene que ver, por ejemplo, con transferencias, cuánto vale ahora el PSG, que si la crisis económica del Barcelona, que si Checo Pérez, hay por ejemplo en el tema de la calificación, o notas tan básicas que ahora nos pasó en las Olimpiadas como jugaba la selección mexicana, que jugaba en horarios indecentes para México, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y hacíamos notas de tan básica como cómo y dónde ver el partido de la selección mexicana, cómo y a qué hora, algo así era el titular. Esa nota era nuestro top 5. Entonces, quizá no voy a competir con el tiempo real y el minuto a minuto de cómo quedó la selección y la entrevista al entrenador. No voy a competir con eso, pero voy a competirte en la previa, voy a competirte con estas notas, digamos, paralelas. Entonces, bueno, mucho es a lo que me refiero de las audiencias locales. ¿Cómo vamos a pelear? ¿En dónde vamos a ir a tratar de ganar audiencias? Y el mapa de las áreas de oportunidad, que digo, hay que pensar cuáles y por qué. En nuestro caso, pues analizamos datos, vimos cuáles secciones, tanto internamente, podían tener potencial de crecer, espectáculos, deportes, entretenimiento, que fue otra. Y después, además del tema interno, el tema externo, ¿no? Obviamente ver, oye, de pronto veo que Facebook sale mucho en el feed de recomendaciones. Ustedes seguramente recorren y les sale lo que hizo Pepita, Pedrito, tu mamá, tu jefe, y de pronto te puede interesar y te sale un contenido de un medio que incluso probablemente no sigas, o que lo más probable es que no sigas. Entonces nos dimos cuenta, oye, aquí sale mucho deportes, acá sale mucho entretenimiento, acá sale mucho, entonces hay que hacerlo, hay que hacer más contenido de ese tema, búsquedas de internet, cómo están las búsquedas en temas de no sé si hay un cantante que se metió en un lío, lo demandaron, un famoso que murió de COVID, no sé, cómo fueron las búsquedas.
Entonces nos dimos cuenta que ahí había potencial. Entonces analizamos lo interno y analizamos lo externo, lo que se está consumiendo, lo que vemos que se está consumiendo en el mercado, y claro que nos haga sentido, porque, insisto, de pronto no nos podemos ir a hacer contenido de, no sé, de recetas de cocina, como digo. No, hay que más o menos ir con datos y con análisis, ver hacia dónde podemos ir. Y Dani, si me ayudas faltan 2 slides, si quieren ya para al final cerrar con las preguntas. El tema de Facebook, Facebook y los crush le llamo. ¿Por qué? Porque creo que hay 3 crush en Facebook, como yo lo veo. Primero, Facebook, yo he notado que tiene un crush con los datos, ama los datos Facebook, y nos da datos muy valiosos. Y que debo decir, incluso desde mi experiencia trabajando con las plataformas de Facebook, al principio uno como que no las pela mucho, porque a lo mejor pela lo clásico, CrowdTangle, perdón, Analytics, Charbit, etcétera. Pero de pronto CrowdTangle o el mismo Creator Studio te da muchos datos que te permiten conocer a tu audiencia, y ustedes lo saben, y seguramente lo han escuchado de gurús que saben mucho más que yo de estos temas, pero conocer a tu audiencia es casi el secreto de la abuela de los medios que van a tener éxito en el futuro, ¿no? Si tú quieres tener éxito en el futuro y quieres tener futuro como medio y como marca, conoce más a tu audiencia. Y Facebook tiene mucha información valiosa, tanto en contenido, en Instant Articles, en tus notas, de cuánto tráfico te da, por supuesto en temas de ingresos, hasta incluso en temas de video, cuánta gente vio los 3 segundos de los que hablaba hace rato, cuánta gente vio 1 minuto, y puedes ver en qué momento se salió. Nosotros nos damos cuenta que de pronto iba bien nuestro video, y cuando metíamos, no sé, temas de salud, y metíamos la entrevista con el científico Juanito González, ahí se nos iba la audiencia. Era como, claro, es que la gente no quiere ver a un tipo hablando por Zoom de ciencia, ¿no? Vamos a tratar de darle una vuelta de cómo contamos este tema. Entonces, bueno, tiene un crush con los datos. Yo les diría, quienes ya lo hagan, quienes ya tratan de explotar los datos, qué bueno. Quienes no, acérquense mucho a los datos. Aparte, al menos yo me he encontrado mucha empatía del lado de Facebook para enseñarnos, para herramientas, cursos, etcétera, etcétera. Después, la audiencia. Necesitamos salir nuestro crush nosotros con la audiencia, que tiene que ver con conocerla, que mucho tiene que ver con los datos, como lo decía, y otros escuchan. Le pongo comillas porque, bueno, ya sé, no la escuchamos, la leemos. Pero bueno, es este tema lo que les decía yo un poco, ¿no? Este contenido le está gustando al usuario, este contenido le está gustando a la usuaria. Mira, aquí hicimos este copy y quisimos parecer chistosos y no les dio nada de gracia y no funcionó. Acá fuimos muy serios porque a lo mejor el tema se prestaba para un copy más atractivo. De pronto nos aventuramos. Ayer, por ejemplo, el presidente de México subió una foto un poco extraña con su peluquero, ¿no? Entonces dijimos, oye, hacemos una imagen y le cambiamos el look a López Obrador, le pusimos ahí looks, le pusimos el pelo de Justin Bieber, por poner un ejemplo. Pongamos esa imagen y digamos a ver que la gente reaccione qué look le gusta más. Y bueno, por supuesto que seguimos de cerca cómo reaccionó la gente. Hubo mucha gente que dijo, basura, eso que financiero, ya no son como antes, etcétera. Pero hubo mucho contenido, con muchos comentarios de risa, de, oye, qué padre, muchos comentarios hablando mal del presidente. Pero entonces escuchamos eso. ¿Qué nos dejó eso? Que probablemente sea buena idea hacer otro ejercicio de estos con algún político, con algún deportista. Es decir, contenido quiere decir que provoque una risa, que provoque una gracia y que provoque algo más que simplemente la pura nota que te vendo ahí. Y el crush con el contenido, ¿no? A ver, lo sabemos que es al igual casi como que en Google, no diría yo que exactamente igual porque son distintos canales, pero debe ser un contenido útil, ¿no? Es decir, la gente busca información útil en Facebook. Facebook es una red social donde busca divertirse y donde probablemente vea memes y probablemente vea lo que hizo su primo o su prima. Pues dale contenido útil en la plataforma, dale información para su día a día relevante que le permita tomar decisiones, etc. Y el contenido cercano, que además de que es algo que, hasta donde entiendo, el propio algoritmo de Facebook premia, es decir, que sea contenido para audiencias más locales, pues además el tema de que sea cercano, pues, es probable que te vaya mejor. Es decir, si de pronto tenemos que un pueblo en Canadá cierra por COVID-19, pues seguramente va a tener más éxito que yo diga que en México cierra un pueblo de Chihuahua o de Guerrero
o que van a poner la vacuna a los millennials en Iztapalapa, ¿no? Es decir, son localidades en México. Entonces, pues, la cercanía es algo importante. Y me ayudas con el que sigue, Dani, por favor. En el Face, después, qué hacemos en el Face? Como diría mi mamá. Bueno, primero nos quitamos la corbata, es esta imagen de la izquierda que representa este tema de quitarnos la corbata. Y eso ya tiene tiempo y fue una estrategia que hemos tenido con nuestro equipo de redes sociales, que también es, por cierto, bastante prolijo, bastante bueno. Y fue, a ver, el Financiero tiene un formato que es un periódico, tiene un canal de televisión que tiene un formato, un estilo serio, porque bueno, es el estilo del periódico, es el estilo del canal, y tiene su éxito derivado de ese estilo. Bueno, pero acá somos el Facebook, es una red social. Aquí quitarnos la corbata, no hay que ser ese señor de traje con portafolio que pueda relacionarse con el mundo de las finanzas. Tenemos un lenguaje más amigable, más cercano, más coloquial. Arriesguémonos a publicar esta imagen de López Obrador con los cabellos distintos, el cabello de manera distinta. Pongamos copies que nos hagan a lo mejor sacar una risa, sin miedo al éxito, que es una frase también muy coloquial en México. Es decir, arriesgándonos. Obviamente tiene que ver con el punto 2, con ciertas reglas, pero decidimos no ser un señor serio en Facebook, decidimos ser un canal, una página que muestre información útil y que de alguna manera también se atreva a jugar con los lectores, con las lectoras, que haya cierta empatía de que estamos en una red social y no en la oficina del director de la Bolsa Mexicana de Valores. Después, respetar a la audiencia, esto es fundamental, ¿no? No quiero decir algo que seguramente ya saben, hay que respetar a la audiencia en la noticia, no fake news, no sensacionalismo, chequear las fuentes, porque además todo esto Facebook lo toma en cuenta naturalmente para distribuir nuestro contenido. En la persona, es decir, y en la persona tiene que ver un poco con el contenido. Nosotros, por ejemplo, tratamos de cuidar mucho el tema de los derechos humanos de las personas, las poblaciones vulnerables, entendidas, por ejemplo, bueno, los niños, las niñas, casos de violaciones y todo este tipo de contenido lo cuidamos mucho. Y también a la persona, es decir, hay que respetar que la gente puede tener una opinión, en fin, hay que respetar creo que la audiencia en la noticia y en la persona. Y hay que respetar las reglas. Facebook tiene reglas muy claras en cuanto al tema de clickbait, en cuanto al tema ahora por ejemplo en temas de pandemia, en temas de salud, en ser muy cuidadoso en la información que damos. Si publicamos de pronto que el óxido de cloro me va a curar del COVID, bueno, naturalmente eso me lo van a penalizar en la red, ¿no? Hay que respetar las reglas, no hay de otra. Y por último, no todo es para Facebook. Y aquí pongo un corazón roto porque a veces, como decía, se nos rompe el corazón de los editores y a las editoras porque creemos que este contenido es buenísimo para Facebook y va a funcionar, porque habla de cómo Japón libró la crisis económica del COVID. Y tiene 15 comentarios y pueden ser algunos como de qué divertido, o qué aburrido, a mí que me interesa, etcétera. Entonces, hay que entender que no todo es para Facebook, asumirlo, aceptarlo y trabajar con ello. Obviamente la gente prefiere noticias, información que les sea útil, como decía, relevante, cercana. El entretenimiento también, no olvidar que es una red social y que de pronto no sé si quiero ver en la red social o en mi feed de Facebook que mataron a 45 personas en Oaxaca, no sé, que no. Capaz que quiero saber si a Belinda le regalaron un nuevo anillo, capaz que quiero ver algo de Leo Messi, etcétera. Hay que entender que es una red social y está perfecto y hay que tratar de llegar a las audiencias bajo ese entendido. Y el debate, pues a todos nos gusta debatir en redes sociales, a todos nos gusta opinar de muchos temas, creo que contenidos que generen el debate, que propicien la discusión, que propicien que la gente hable y discuta muchos temas políticos. México se ha convertido en un país muy político a raíz del gobierno actual, entonces pues también tratamos de darle ciertos guiños, cierta pauta de muchachos, muchachas, es hora de pelearnos porque el presidente tiene una ley que reformará las afores, ¿no? O las pensiones. Entonces, pues el debate también funciona. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. No sé, si quieras comentar algo, si queremos responder algunas preguntas. No sé. Sí, por acá hay Inés, bastantes vamos preguntas. a preguntas, ¿te parece? Sí. A Dale. ver, acá Iracema pregunta si saben algo de Newsbreak App.
Y ellas la han visto presente como fuente de referencia en Analytics, pero no terminan de entender bien cómo funciona. Y muchas gracias y súper interesante todo. A lo cual yo Eh, también me sumo. Muy interesante todo. bueno, gracias Inés. Contesto yo si quieren. Eh, Digo, entiendo que la pregunta viene es, yo no hice nada, o sea, nosotros como medio no hicimos nada para tener una conexión con tal o cual aplicación y de pronto vemos que hay un contenido que está funcionando en ese medio de distribución, ¿no? Entonces, justamente es porque toman nuestro RSS y de ahí lo levantan. Lo que pasa es que lo que se puede hacer justamente es optimizar la distribución de nuestro contenido en esa plataforma, como en otros agregadores de noticias, y sí, luego, busco el dato de la gente aquí de Latinoamérica de News Breakup y se los comparto con todo gusto. Muchas gracias. Luis Vidal le pregunta a Isa, ¿a la hora de postear en redes sociales todas las notas se comparten o se van eligiendo de manera estratégica? No, se eligen de manera estratégica, que va un poco lo que decía. Creemos que no todo es para Facebook, sobre todo en Twitter sí posteamos todo. Ahí sí tenemos una estrategia de que cada redactor o cada coeditor o quien publique una nota, su primera asignación después de hacerlo es ir y llevarla a Twitter, porque creo que en Twitter hay que estar. Después ya para redes sociales, sí tenemos una selección y sí tenemos una estrategia de qué contenido, por qué, incluso hasta de horas, ¿no? Hay contenido que te funciona más a la noche, hay contenido que te funciona más a la mañana, por ejemplo, las columnas de opinión, es un contenido que la gente suele ser que, voy a despertar, estoy desayunando y quiero leer a fulano o a fulano. Entonces sí tenemos una estrategia. Está bien. Y Juan Suárez nos pregunta, en la corrección de los títulos, ¿cuánto afecta que el texto del título que se visualiza en el front no coincida con el Slack o URL de la nota? Eh, yo respondería en la parte, digamos, operativa y diría que cuando se corrige para mejorarlo, porque a lo mejor el título no es lo suficientemente sexy, creo yo que no afecta tanto. Creo que es parte de esta idea de, no, ya le tenemos que cambiar la cabeza, ya no va a coincidir con el slog, me lo va a penalizar el robot, el algoritmo. En mi experiencia no es tan visceral, ¿no? Tan drástico, eh, pero claro, si de pronto la nota se cabeceó con un titular erróneo, con un dato que está mal, ahí sí creo que lo preciso es de plano volver a subir el contenido, ¿no? Después, no sé si en la parte técnica tú consideres que es malo cambiar un titular o no. No, a ver, si nosotros, mi opinión personal es mantener igual la URL canónica, digamos, que es como fundamental, y después ya sí se puede jugar un poco más, como decía Isaid, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, en lo general tratamos de no modificar URLs canónicas, por lo menos esa es mi recomendación, ¿no? Y sí poder jugar con otro tipo de cosas, ¿no? Slacks, etcétera, pero la URL canónica yo no la tocaría. Ok, voy a hacer otra pregunta y les recuerdo a todos que los que, si bien estamos terminando, los que quieran hacer sus preguntas no se queden con las dudas. Y después le voy a decir a Andrés también si quiere entrar para comentar un par de cosas. Iracema Pineda dice, por favor, Isa, habla de esas notas, de esto pasó mientras todos estaban viendo el partido del Tri. Me parece una gran estrategia. Ya, bueno, sí. De pronto, en temas deportivos, cuando hay eventos grandes, por ejemplo, México en el Mundial o México en las Olimpiadas, fútbol es un tema que paraliza este país, y de pronto decíamos, bueno, nadie nos va a pelar en el momento que esté jugando México, pero de pronto pasan cosas, ¿no? Y de pronto, un día dijimos, bueno, cuando acabe el partido, de pronto la gente puede decir, bueno, ahora sí, ¿en qué estaba este país? Y se nos ocurrió hacer ese tipo de notas de mientras jugaba la selección, esto pasó en México. Y nos fue muy bien con esas notas y nos dimos cuenta que primero la mandábamos en push notification, teníamos estas keywords de, a veces poníamos el titular, mientras México perdió con Brasil, esto pasó en México y el mundo. Entonces ahí atajamos las keywords, México, Brasil. También usábamos, por ejemplo, Mundial, Rusia, es decir, usábamos keywords y le iba muy bien en buscador, le iba bien en redes sociales. Entonces, bueno, ahí lo que pensamos fue eso. Nos podemos proteger, soy parte de ese sector de la población para el fútbol, pero después, bueno, hay que volver a trabajar y hay que ver qué está pasando en la vida y este tipo de contenido nos funcionó bastante.
Ezequiel, no sé si vos querés agregar algo. Bueno, están todos agradeciendo, también agradece ahí la respuesta a Juan Suárez, es una gran encrucijada perder la fuerza de esa primera nota por un pequeño error. Me quedó muy claro, gracias otra vez por la respuesta. Una recomendación de Francisco, pero no terminó de dar, para no perder el SEO al momento de migrar un sitio. Ah, Y después, perdón, ¿sí? no, bueno, el tema de, sí, migraciones, yo entiendo que lo que quiere decir Francisco tiene que ver con cómo no perder la reputación Ah, o la autoridad del sitio al momento de migrar, para justamente cambiar de plataforma claro, no la o lo que entendí yo. sea. A ver, es un buen punto. Siempre las migraciones, yo digo que son operaciones complejas, tan complejas como un trasplante de órganos, digamos, pero no hay que tenerles miedo. Creo que hay que rodearse de profesionales que lo sepan hacer bien. Hay muchos en la industria que lo saben hacer bien, y hay otros que lo trabajan fatal. La verdad que esto también es decirlo. Ahora, creo que hay mucho que tiene que ver con tener un buen estatus inicial de cómo estamos, qué contenidos, etcétera, 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 de tener justamente un check inicial respecto de qué cosas tenemos y cómo podemos traspasarlas de buena manera y trabajar nuevamente en conjunto con nuestro proveedor de tecnología, con el área editorial, que no se nos pierda nada de nuestro material, y poder tener, yo diría, una migración inteligente, digamos, ¿no? Hay veces que, sobre todo medios, hay veces que contenidos que reúnen tales cuales características que en un momento fueron hechos y que ahora, con las condiciones de algoritmo actuales, tanto en redes sociales como en Google, no son no son tan relevantes. También hay que saber dejarlos a un lado y también ver qué es lo que nos va a rendir. O sea, la verdad es que es un proceso complejo, pero que se puede hacer. No se puede hacer N veces en el tiempo, sí hay que tratar de hacerlo la menor cantidad de veces posible, como un trasplante de órganos, pero sí es algo, digamos, que no es que recomiendo, digo, es algo que se puede trabajar, ¿no? Sí, no se puede hacer 4 migraciones SMS en 2 años, ¿no? Obviamente porque nos vamos a enloquecer, vamos a perder foco de nuestro negocio y demás. Pero con los acompañamientos adecuados, creo que se puede llevar adelante sin ningún problema, en la medida que tengamos todos claros que hacia dónde vamos, es decir, hacia la plataforma que vamos, representa un avance para nuestra organización, ¿no? Es decir, que vamos a una plataforma mejor y eh, que nada, que nos va a traer más beneficios que contratiempos, y por otro lado también migrar todo lo que tiene que ver con monetización, ¿no? Entonces, no solamente todo el tema de notas, de imágenes, etcétera, 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 de secciones, que no se nos pierda nada, sino también todo lo que tiene que ver con monetización, que todo esté bien cuadrado, los bloques de anuncios, esto, el otro, digo, hay muchas variables a tener en cuenta y bueno, nada. Y al mismo tiempo no olvidar que en el inter que vamos construyendo la migración, tenemos que seguir operando un sitio, tanto tecnología como editorialmente. Entonces, sí son procesos complejos, pero Complejo. absolutamente posibles. Ok. Y ahí, perdón, nada más. Bueno, agregaría yo que hay que reza a quien más confianza le tenga sobre una migración. Nosotros tuvimos una este año y es importante. Pero bueno, esto que comentaba Juan Edgardo, de no perder la fuerza de esa primera nota. Y también yo sumaría y quisiera nada más agregar esto, que es esa primera oportunidad. A veces en el equipo de trabajo, cuando hacemos notas, si de pronto el titular no tenía no tenía keywords, o queríamos, y este titular este texto era delicioso para ponerle una cabeza más sexy, y hablamos de no perdamos oportunidades, porque esto es así, este negocio es, si de pronto tu titular o una gran nota no tiene un buen titular o una buena fotografía, se pierden oportunidades, y creo que es importante permear en una redacción que no deben perderse oportunidades, porque te come otro, es que es la realidad, te come otro competidor, te come otro medio, entonces siempre tratar de que esa nota que voy a sacar, ese contenido que voy a sacar en redes sociales, sea el mejor posible en ese momento, porque si no, se pierden oportunidades y difícilmente se recuperan, ¿no? Sí, acá Guillermo Carracedo, bueno, dice muy buenas las presentaciones, todo clarísimo. Y Luis
Vidal, que había preguntado el tema de los títulos, dice que no terminó de entender la respuesta anterior. ¿Conviene que el título coincida con la URL canónica o puede haber diferencia de origen? No entendió la respuesta. ¿Vas, Isa, vos o voy yo? Bueno, en realidad no hay problema de que de pronto saques un titular y que eso sea tu URL canónica y de pronto lo cambies porque crees que puede ser mejor otra cabeza. No hay problema. Lo que digamos, es mejor idea no tener que cambiar tu URL porque le vas a cambiar la cabeza, manténla e incluso si decidiste cambiar el titular porque el nuevo que tienes es mejor, tiene mejores keywords o está mejor acomodado, le va a ir bien. Es decir, creo que es más de un tema de un mito ese de, ya no coincidió la URL con el titular, ¿qué hago? No hay ningún problema. Ok, les quiero recordar a todos que ahí Clara publicó en el chat una encuesta a los más de 130 participantes que tuvimos puedan responder, nos sirve mucho. Es una encuesta por todo el módulo que estuvimos viendo de desarrollo de audiencias de Ezequiel, porque eso nos ayuda también a volver a charlar con él y volver a afinar el lápiz a medida que va pasando el tiempo. No viene Que, ahí, pero quien nos califique bien, le vamos a enviar un tequila. Claro, se va a encargar te va de a salir hacerlo. carísimo esto, Isa. Yo no sé, Clara, si lo querés publicar también en la pantalla a la encuesta para que puedan responder. Y te pido, Andy, si podés entrar, que así podemos charlar también. Nosotros el miércoles que viene empezamos con los socios de ADEPA, en lo que es la mentoría de Ezequiel, es decir, para ver todo esto que hablamos, pero en casos bien concretos de medios asociados, lo cual te volvemos a agradecer. Isa, yo también te quiero agradecer mucho en nombre de ADEPA y a Juanifra también por habernos prestado la generosidad de todo su conocimiento, experiencia y bueno, nada, increíble know-how y la facilidad no sé, la buena manera que tienen para poder compartirlo y enseñarnos a todos. No sé si Andrés estás por ahí. Acá estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, Andrés, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ine, por el cierre. Fue una clase muy chingona. ¿Está bien dicho, Isa? ¿Está bien? No lo pudiste decir mejor. No lo pudiste decir mejor. Qué grande, no, porque tenía miedo que significara otra cosa, porque sé que depende del contexto, cambia la interpretación del término. Esa palabra puede significar dos mil cosas. Me traje de México una vez un diccionario de la utilización del término El chingonario existe, exacto. Exactamente, el chingonario, es correcto. Sí. Exactamente. No, bueno, quería agradecerles otra vez en nombre de ADEPA, perdonen que no pude conectarme antes al comienzo, pero estaba viniendo para el centro y mientras manejaba estaba escuchando, así que muy interesante todos los conceptos. Ezequiel, creo que fueron 6 horas, estamos llegando a las 6 horas de clase con las 2 clases de las semanas anteriores, y bueno, tus 2 horas, Isa, muchísimas gracias. Yo simplemente quería agregarles una pregunta muy breve, la pregunta es breve, quizás la respuesta no lo sea, respecto de las plataformas de distribución de streaming, ¿no? Hemos visto, digamos, cómo ha crecido en los últimos tiempos. No sé si hay muchos medios innovando. Nosotros hemos recogido unas experiencias en Argentina, por ejemplo, de Olé, de TN, ¿no? que han estado innovando en esas plataformas. Pero ¿qué nos pueden contar ustedes? Sé que da para mucho más y seguramente para una charla específica, pero así como algunos títulos que nos puedan contar sobre las plataformas de distribución vía streaming. De streaming, sí. Mira, ¿vas vos, Isa, o yo? Dale vos y después voy yo. Quería contar un poco algo que hicimos nosotros a través de streaming derivado de la pandemia. Organizamos foros del financiero para hablar de temáticas. Cada semana hablamos de un tema, puede ser de salud, política, económico, el que sea. Y la verdad es que nos fue bien. ¿Qué encontramos? Es una audiencia cautiva, es una audiencia que le interesa el formato, que le gustó el formato, y después hay una audiencia que le interesa un tema en particular o llega porque tiene interés en particular en el personaje que está ahí. ¿Qué, digamos, secretos, porque no son secretos, esto no es el agua tibia, puedo yo encontrar la regularidad? Cada jueves a las 11 de la mañana, de hecho, en una hora de la Ciudad de México tenemos uno, esta vez porque dura 2 días,
cada semana hay que sacar un foro. Después hay que darle difusión por todos lados, es decir, no esperemos que la gente de pronto llegue porque sí, redes sociales, algo de mailing, hay que darle difusión. Tercero, deben ser temas coyunturales, ¿no? Es decir, no podría yo hablar hoy de las elecciones del 2024 porque ahorita la gente quiere saber probablemente de la pandemia. Y cuarto, darle voz. Creo que eso es importante. Tenemos un chat en nuestro foro donde se transmite el streaming y la gente puede preguntar, puede comentar, etcétera, y creo que eso también incentiva mucho que la gente semana a semana participe, y bueno, la verdad es que tenemos buenos resultados, casi cada uno de nuestros foros tiene arriba de 200,000 reproducciones a lo largo, es decir, a las distintas plataformas, no solo ese día, sino quizá un día después, lo cual me parece un buen número, que aparte ha ido subiendo digamos, conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Bien, bien, genial. Bueno, yo Andrés, me gustaría agregar, Isa le dio un enfoque tremendamente editorial. Respecto más de negocio y de distribución, yo dividiría en dos partes, ¿no? Es decir, la parte de plataformas de streaming abiertas, como pudieran ser YouTube, Dailymotion, Facebook Watch, etcétera, 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 muy útiles, absolutamente útiles, incluso para retroalimentar contenidos que nosotros empujamos en otras plataformas. Ejemplo, si nosotros desarrollamos buen material en YouTube y queremos vestir nuestras notas con esos mismos materiales que nosotros generamos en YouTube adentro de nuestras notas en sitio, en general Google valora ese material, sobre todo si es material original, ¿no? Y aquí, digamos, tanto en México como en Argentina, hay jugadores de la industria que lo están haciendo muy bien y que son grandes casos de éxito, ¿no? Justamente para tener material único, original, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de, y hay otro mundo que también estamos conociendo, varía un poquitito la realidad de acuerdo a cada país, que son los streaming más cerrados, por llamarlo de alguna manera. Tenemos los grandes jugadores de streaming, Netflix, Amazon Prime, ahora Star, etcétera, que los medios de alguna manera están dando tímidamente los primeros pasos, y después otros que tienen que ver en ese mundo que en un momento prometía mucho y ahora estamos viendo cómo se hace, que tiene que ver con el de las Smart TVs, los Rokus, los Apple TVs, digamos. La verdad es que digamos, yo siempre voy a responder desde el negocio. Si nosotros controlamos la cuestión de costos, ¿no? Si tenemos una producción, no digo ni barata ni cara, digo inteligente, y podemos estar en la mayor cantidad de ventanas posible, yo estaría. ¿Okay? En algún momento va a llegar el momento en donde explote la distribución o la monetización, digamos, ¿no? O sea, creo que vale la pena estar, poco a poco va a ir llegando o la plata o la audiencia masiva. No sé qué es lo que va a ocurrir primero, pero que va a llegar, va a llegar. ¿No? Entonces, yo diría que son tres frentes de trabajo distintas. Las plataformas de distribución de video masivas, YouTube y aledaños, digamos, Facebook Watch y todos los demás, me parece que, digamos, es innegable que hay que estar. En las premium, digamos, en los OTTs, digamos, más conocidos, por decir el caso Netflix, Amazon Prime, Star, etcétera, Paramount Plus, etcétera. Los medios ya estamos ahí coqueteando, pero todavía no tenemos una presencia fuerte. Creo que en algún momento llegará. Y en el medio, digamos, existen un montón hace muchos años, cuando yo trabajaba en Terra, los brasileros le decían cacharros, digamos, ¿no? En los cuales uno tiene que estar, ¿no? Y yo creo que por marca, por audiencia potencial o por ingresos potenciales, tenemos que estar. Ahora, si vamos a gastar millones de dólares para estar en una familia de dispositivos que nos van a dar 20.000 reproducciones de video al mes, no, claro que no. Por eso creo que lo que conviene hacer es tener una producción inteligente, ¿no? Excelente, excelente, creo, porque nos deja picando grandes temas para los próximos sí. Bueno, todo el mundo, el video es todo el mundo que viene, sí, es todo el mundo que viene. Encuentros de ADEPA, de Wanifra, seguramente los vamos a tocar. Bueno, vamos llegando al fin, les agradezco una vez más, en nombre de ADEPA, también en nombre del Facebook Journalism Project, que no está hoy, no nos está acompañando Franco, pero nos dejó un saludo, Franco Picato. Gracias a Rodrigo de Bonilla, gerente de las Américas de Wanifra, por
prestarnos un rato a Ezequiel, a todo su conocimiento, y también por traernos a Isaid hoy a la clase de cierre. Yo les vendo nada más una cosa, que es que la semana que viene arrancamos con las mentorías de este curso, que son para los socios de ADEPA, pero en 3 semanas estamos comenzando un nuevo curso. A ver si me dejan compartir. Esperen un segundito. ¿Me permitís compartir, Clary? Le pido ahí a Clara que me deje compartir, así les muestro que ya tenemos abierto, y ahí les vamos a compartir el link en el chat, el curso número 4, que tiene que ver con desarrollo de producto, ¿sí? Ahí les estoy mostrando en pantalla, que lo va a coordinar Germán Frasa. Ahí les ponemos el link para que se inscriban, que vamos a tener estos temas, de la visión de usuario a la estrategia de producto, construir equipos que sepan construir productos, y el hilo invisible, la conexión entre la estrategia y la táctica. Todos coordinados por Germán, y va a tener 2 invitados, que van a ser Gaby Bolognese, del Mundo de España, y en la última clase con Iván Ayala Colvín, también española. Así que están invitados para el 4º curso de Evolución 2021, enfocado en productos. Seguramente ustedes, Ezequiel y Isaí, también van a querer participar. Sí, así que también totalmente. están invitados. Vamos a tratar de aprender un poco. Y bueno, y por último, nada, reiterar lo de la encuesta que está en el chat. Y nada más, creo que ya estamos, dije todo lo que... no, perdón, el material de esta clase, así como las clases anteriores que nos dio Ezequiel, el material de esta clase va a estar subido en un par de días, pero el resto de los materiales ya están subidos. Se pueden suscribir al canal de YouTube para enterarse de las novedades a medida que vamos subiendo los videos y el material. Así que bueno, nada más. Gracias, Rodrigo, una vez más, y estamos en contacto para las próximas actividades dentro de Evolución, y todo lo que venga de acá más desde ADEPA, y también de Wanifra, que siempre nos sumamos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel. Hasta luego. Gracias, chicos. Beso, Cuídense. gracias. Bye.